psico, neuro, inmuno y endocrino. No engaña la palabra, lo que hacemos es abordar estos 4 ámbitos, por lo que al final es lo que se hace en consulta, hacer un enfoque integrativo e intentar abordarlo en un solo concepto, es decir, ver al individuo en diferentes áreas, pero todas integradas en sí, todas tienen una unión. Entonces, abordamos, como decimos, el área psicológica, ¿verdad? Es la eferencia que viene de fuera, la aferencia, lo que pasa fuera, digamos, tiene un efecto sobre nosotros. Y nosotros compartimentalmente, a nivel de comportamiento, tenemos que dar un resultado también. Y tenemos que afrontar ese tipo de conductas produciendo un efecto en nuestro cuerpo. Luego el nivel de neurotransmisores, el nivel inmunológico, en el que van a entrar citoquinas y demás proteínas, y el nivel endocrino, el nivel hormonal, exocrino y endocrino, ¿de acuerdo? Vamos un poco más adelante. Si nos fijamos en la historia, es una disciplina bastante reciente. Se empiezan a hacer ya cosas un poco más serias a partir de los años 70. Vemos aquí, por ejemplo, que en 1970 los compañeros Robert Adler y Nicholas Cohen, psicólogo y inmunólogo, acuñan el término, que también se puede denominar de otras diferentes maneras, como neuroinmunomodulación, neuroinmunoendocrinología o inmunología conductual. Todas palabras muy sencillas, como veis, pero que al final quieren decir lo mismo. Es al final involucrar los diferentes sistemas que componen nuestro organismo y a partir de esto ver una reacción, ver un efecto, ¿verdad? Luego más adelante vemos que Besedowski y Sosky demuestran también este tipo de relaciones y ya se acercan al eje HPA. Supongo que lo conocéis ya este eje porque se nombra bastante en osteopatía. Es el eje en el que se vinculan la hipófisis con digamos, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, en el que el sistema de estrés está muy, muy involucrado, bueno, es el principal componente, y vemos que lo relacionan con el sistema inmune. Bueno, como ya sabéis, pacientes, ¿no?, que están bajo un estrés continuado, al final su sistema inmune se sabe ya globalmente, digamos, la gente lo sabe como conocimiento común, que sus defensas bajan. Esto tiene una explicación en la que ahora entraremos, ¿vale? Pero ya en este momento, en el 77, ya se empiezan a ver relaciones directas, a nivel ya científico. Pasamos un poquito y vemos que en el 80 ya el compañero David Felten descubre que el sistema nervioso se comparte entre los vasos sanguíneos y el sistema inmune. Es decir, ya un mismo componente, que es el sistema nervioso, la neuro de psiconeuro, va a relacionar el tema vascular y el tema inmune. Es decir, aquí hay una relación bastante marcada. En este año, como decimos, Cohen y Felten editan un libro que ya acuña este término, Psychoneuroimmunology, y detallan esta íntima relación, ¿verdad?, entre el cerebro y el sistema inmune. Bueno, aquí ya vemos, ya nos doy más el tostón con esto de la historia, pero vemos que el señor Blalock, en el 85, ya determina la existencia de un circuito bidireccional entre el sistema inmune y el endocrino, a través de péptidos comunes. Los péptidos serían la proteína degradada, ¿verdad? Y este año se realiza una... Perdonadme, que voy a minimizar esto. Uy. Perdonadme que me da problemas aquí. Zoom. Ahora, como os decía, este año se realiza una recopilación de una serie de trabajos por la Fundación Científica de Psiconeuroinmunología y se plasma en la edición del libro Foundations of Psychoneuroimmunology. Bueno, decir que en la actualidad, ya sabréis todos, ¿verdad?, que estos conocimientos se integran en la mayoría de disciplinas, ¿verdad? En la medicina en sí ya se sabe que existe una comunicación entre sistemas y se tiene en cuenta para realizar los tratamientos, ¿verdad? Con la osteopatía, bueno, es la relación más directa que se puede dar, digamos. Nosotros como osteópatas contemplamos la patología o la disfunción como algo global, es decir, un pequeño problema en un tobillo puede significar problemas, por ejemplo, en C1, ¿verdad? Y al final esto lo que comporta es que tengamos que ver el cuerpo como un global. Vemos aquí el nudo, ¿verdad? Porque al final lo que se puede observar en nuestra práctica clínica es que todo se entrelaza
y que todo debe desentrelazarse para conseguir un resultado y para conseguir un diagnóstico, ¿verdad? En la psiconeuroinmunología ocurre lo mismo. Nosotros vamos a encontrarnos con un síntoma o con una serie de síntomas y vamos a tener que deshacer ese camino para poder encontrar los diferentes vínculos que se ven en nuestro organismo para poder atacarlos uno a uno y de esta manera, bueno, sobre todo de forma organizada, hay que decir, y de esta manera conseguir el objetivo, que es reducir los síntomas. ¿De acuerdo? Hay que decir, y esto es importante, que debemos separar la patología de la disfunción. Es decir, una patología la vamos a contemplar como algo ya clínicamente patente, es decir, un cáncer es una patología. Y esto lo abordamos en PNI. Pero también tenemos en cuenta la disfunción. Es decir, una disfunción puede ser un pequeño, digamos, un pequeño fallo en una de las funciones de un órgano o de un sistema y que es posible que a nivel de pruebas clínicas no sea tan visible, pero a nivel sintomatológico sí sea latente. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta en la PNI. En osteopatía nos pasa muy parecido, ¿verdad? Puede haber una disfunción a nivel craneal y que esto no se represente, digamos, en las pruebas clínicas. Esto nos pasa muchas veces y es tema de discusión con otros profesionales, ¿verdad? Al final es el mismo tema. Vemos la disfunción y la patología, pero nosotros como profesionales tenemos que saber resolver tanto una como otra, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito. Y aquí ya vamos a ver cómo se puede aplicar, digamos, la psiconeuroinmunología en la osteopatía, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Aquí lo que hago es detallaros un poquito cómo yo lo abordo en la práctica clínica y es que podemos hacer un enfoque integrativo, es decir, coger todo lo global y hacer ese aporte, ese abordaje como el que hacemos en osteopatía global, es decir, integrar todos los sistemas, que eso sería, como se puede ver, lo más complicado, ¿vale? La otra aplicación sería hacerlo por sistemas, es decir, tenemos un problema a nivel intestinal y abordamos ese intestino, ¿de acuerdo? Y luego directamente aplicar sobre la diana. Es decir, viene una persona con una ciática, le doy un suplemento para mejorar ese dolor, un suplemento o unas condiciones nutricionales, y esto tiene un resultado. Es decir, podemos aplicarlo en un común, ese sería el abordaje, ver el global de la persona, pero también podemos hacerlo un poco más sencillo en el caso de que no sea necesario abordar todos los componentes, ¿no? Entonces, como os digo, podemos abordarlo de estas tres maneras. Los casos clínicos que os presentaré en cuestión de minutos los he basado en esto, ¿de acuerdo? Hay un caso de cada tipo y veréis cómo se puede aplicar de diferentes maneras el conocimiento que adquiriremos en PNI, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una gran pregunta. ¿Quién puede ejercer PNI, verdad? PNI es una disciplina nueva, por lo tanto, surgen dudas de si estamos entrando en terreno de uno, si el otro está entrando en nuestro terreno, ¿verdad? PNI, en principio, está diseñado para el profesional en la terapia, es decir, un osteópata puede ayudar a sus pacientes con psiconeuroinmunología, lo puede hacer un fisioterapeuta, lo puede hacer un nutricionista, puede hacerlo también, por ejemplo, un farmacéutico. Tenemos compañeros que son farmacéuticos, médicos también. Tenemos muchos compañeros que son médicos y abordan desde la PNI. Y en nuestro caso, como osteópatas, como os digo, es perfectamente compatible. En este punto también aparece una duda y es, como profesional, ¿estoy respaldado a algún nivel para poder ejercer la PNI? Y la respuesta es sí. Es decir, existen fundaciones, existen asociaciones de psiconeuroinmunología en las que puedes, digamos, asociarte y estas asociaciones lo que hacen es dar un respaldo tanto de conocimientos como a nivel de asesoría y también a nivel de responsabilidad civil, sobre todo. Y estos son los colectivos en los que debemos asociarnos. Por ejemplo, psiconeuroinmunoendocrinología está vinculada a la FEMI, a la Federación Española de Medicina Integrativa. Esta es nuestra referencia. También existen otras, ¿de acuerdo? Que podemos interesarnos por ellas. Incluso existe la posibilidad de simplemente hablar contactar con alguna entidad aseguradora
que se dedique a este tipo de disciplinas, y también puede ejercerse mediante la cobertura de la responsabilidad civil con este tipo de aseguradoras. Lógicamente, en este caso no estaríamos un poco más descubiertos a nivel de asesoría y a nivel de conocimientos, porque también en las asociaciones pues, se hacen cursos y se da información sobre temas en concreto, pero con unos mínimos como este se puede ejercer. También es importante decir que siempre se han de tomar los términos en su adecuada medida, ¿verdad? Es decir, si nosotros hacemos una recomendación nutricional, como por ejemplo una persona que pueda tener, por decirte algo, problemas con estrógenos, ¿no? Y se le recomienda que baje el nivel de consumo de leche o de lácteos, esto se le debe recomendar, pero no prescribir, ¿de acuerdo? Es decir, este simple concepto hace que nosotros podamos actuar con ese paciente por una recomendación, y en cambio una prescripción a nivel nutricional, por ejemplo, sería competencia del nutricionista. Esto es importante tenerlo en cuenta para trabajar sobre seguros, diría. Muy bien. Vamos a ver, vamos a lo siguiente. Otra gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos ven otros profesionales? Vamos a compartir consulta con, bueno, pacientes, con otros profesionales como son, pues no sé, nutricionistas, enfermeros, el médico nos va a pasar pacientes también o van a llegar desde él. Entonces, ellos no acaban de conocer del todo la disciplina, pero sí que por ver los resultados acaban respetándola. Entonces, os vais a encontrar profesionales que ya conocen la psiconeuroinmunología y que van a estar súper de acuerdo con la actuación que hagáis, con vuestro abordaje, de acuerdo, con la gestión de los pacientes. Y luego veréis otro tipo de profesionales pues, que están un poco más, ¿verdad?, reticentes, ¿no? Bueno, con este hay que tener respeto hacia los otros profesionales y la paciencia y la tenacidad para seguir, de acuerdo, trabajando con nuestro abordaje sin entrar al final en temas como las competencias profesionales o entrar en discusiones con otros profesionales, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esta diapositiva lo que quería realzar es que, bueno, es una disciplina nueva que mucha gente desconoce y que, bueno, hay que ejercer con las condiciones de ser nuevo en el territorio, ¿de acuerdo? Os vais a encontrar, como os digo, profesionales de todo tipo y hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante de todo, diría, ¿cómo nos ven los pacientes? Claro, el paciente, digamos que viene a un osteópata, se hace un tratamiento y el osteópata le acaba de hacer una prescripción, ¿de acuerdo?, a nivel nutricional, o le da un suplemento en concreto, o le recomienda que se haga un tipo de pruebas que, bueno, tienen un coste económico y que él quizá no había oído antes, o que el médico no le ha hecho la recomendación, o, bueno, que le cuesta encontrar en según qué clínicas y tal. Bueno, el paciente nos va a ver en algún caso como alguien que le da una solución. Habrán pacientes que están más abiertos, ¿no? Y pacientes que son muy ortodoxos y prefieren, digamos, cosas más ceñidas a lo que el médico recomienda. En todo caso, siempre sentirnos seguros con lo que le damos al paciente. El paciente va a obtener resultados si realmente hacemos una buena práctica clínica, y esto es lo que hay que tener en cuenta. En ningún caso hay que sentirse inseguro con la recomendación, que esto nos ha pasado a todos. Sentirse seguro con prescribir, con recomendar hacerse una prueba, por ejemplo, de intestino, o hacerse una prueba de cortisol o de metales pesados. Claro, esto para un paciente resulta un poco chocante, ¿no? Pero hay que explicar al paciente la importancia de esa prueba, o la importancia de tener una respuesta mediante ese tipo de análisis, o en el caso de la suplementación, pues explicar muy bien qué tipo de efecto va a tener, si existe algún riesgo, hay que explicarlo también. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que algunos suplementos pues, son un poco más intensos que otros en su efecto, y también en sus efectos secundarios pueden tener alguna acción, y esto hay que explicárselo al paciente. Y al revés, hay suplementos o hay actuaciones que son más lentas. El paciente, bueno, se puede desesperar, digamos, o esperar resultados más rápidos. Bueno, pues hay que explicarle que el procedimiento es el siguiente, va a tener un efecto en X tiempo, si no, pues hay que reevaluar, bueno, el paciente tiene que estar en línea con nosotros y al final entender la línea de nuestro tratamiento, el pronóstico,
lo que ya sabemos hacer todos, pero en este caso hay que hacer más hincapié, porque al final el paciente, como os digo, se aferra a una disciplina nueva, ¿vale? Venga, pues vamos allá, ¿verdad? Vamos a los casos clínicos, que es a lo que hemos venido hoy. Y vamos a empezar a ver las premisas para abordarlos, ¿vale? Como os digo aquí, la intervención integrativa, sea en osteopatía o cualquier otra disciplina, os digo aquí que se puede implementar por diferentes vías en función del profesional. Es decir, esto nos pasa en osteopatía también. Tenemos un problema y ese problema no tiene un único camino a la solución. Entonces, claro, idealmente se llegará a la solución del problema por diferentes caminos, pero el profesional siempre tiene que escoger lo que para nuestro sentido común, lo que para nuestro conocimiento es lo más simple y lo más probable. Es decir, no nos podemos complicar en exceso cuando tengamos los conocimientos, por ejemplo, de PNI, que son muy amplios. No conviene complicarse con, me viene un paciente con un dolor de cabeza, vamos a ver si es, no sé, si es de repente, vamos a decir algo muy grave, ¿vale? Pero, no sé, un cáncer y vamos a ver si vamos a enviarlo al médico, tal. O si viene con un dolor de barriga, vamos a ver ya si tiene, pues no sé, una disbiosis severa, vamos a hacer pruebas complicadas. No, hay que ir a lo simple. Al final, los resultados, si son acertados en el diagnóstico, van a ser unos y hay que ir escalando poco a poco, ¿vale? No se pueden hacer diagnósticos al final que sean muy complejos por mucho conocimiento que tengamos o por querer lucirnos con el paciente, porque esto al final entorpece el tratamiento, ¿vale? Entonces hay digamos, un método que es la navaja de Ogham. Esto se utiliza mucho en medicina y lo que viene a decir es que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto lo dijo el fraile Guillermo de Ockham entre el siglo XIII y XIV, y viene a decir lo siguiente, lo que os acabo de explicar. Si viene un paciente con un dolor de rodilla y acaba de ir de correr y resulta que, bueno, que pesa 90 kilos, lo más probable es que se haya hecho una tendinopatía o que tenga un problema en tejido tendinoso. No vamos a pensar en cosas raras, en si vamos a ver si ahora hay que mirar, pues vamos a mirar metilación, vamos a mirar metales pesados, todo esto, hacer una serie de pruebas que nos van a complicar, que nos van a dar información, pero al final van a hacer todo mucho más farragoso para el paciente y para nosotros. Entonces hay que ir a lo que es más probable. Si la primera fase no resulta productiva, entonces sí vamos a seguir escalando. Pero no entrar con lo más difícil, aunque tengamos el conocimiento, no entrar con lo más difícil ya en primer lugar. ¿De acuerdo? Vale, vamos al primer caso clínico. Vamos a ver. Una mujer de 44 años que acude a consulta por dolores menstruales que se han vuelto más intensos en los últimos meses. Tiene ciclos cortos, son 26 días de ciclo y ha estado en trámites de divorcio este último año. Motivo por el cual está acudiendo también al psicólogo para gestionar mejor la situación, ¿verdad? Una situación complicada, se va a divorciar y, bueno, esto comporta pues, diferentes cambios en la vida y le está estresando, ¿verdad? Su situación es bastante equilibrada, pero necesita de snacks dulces a media mañana y media tarde, ¿vale? Con un premio. Y luego se siente con fuerzas para la actividad diaria, pero se percibe irritable y sensible a situaciones estresantes, por lo que describe una actitud reactiva. Es decir, está irritable por toda la situación que está viviendo ahora, ¿verdad? Y esto lo relaciona con los dolores menstruales. Bueno, aquí nos da una serie de información que hay que filtrar adecuadamente. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a dividirlo bien. Síntoma principal, motivo de consulta, ¿no? La chica viene porque tiene dolor menstrual. Eso es lo que nos explica. Luego nos añade que tiene estrés emocional y demás, pero al final ella viene por un tema. Eso es lo que le molesta, esa es su disfunción. Entonces aquí lo que vemos es que añadimos que hay estrés emocional, el consumo recurrente de azúcar, que esto no es producto de la casualidad, ahora explicaremos por qué, y una actitud reactiva, ¿vale? Es decir, está como irritable. ¿Vale? Vamos a empezar a analizarlo. El aumento del dolor menstrual. Hacemos las hipótesis pertinentes, ¿vale? El aumento del dolor menstrual se deberá muy probablemente a una alteración del ciclo inflamatorio por la activación continuada del eje HPA, ¿vale? Que es el eje que hemos comentado antes
y del sistema nervioso simpático. El eje HPA, hipófisis pituitaria adrenal, es la vinculación entre la hipófisis, la pituitaria y la suprarrenal, ¿de acuerdo? La suprarrenal lo que hace es gestionar catecolaminas y otras hormonas, entre ellas el cortisol, y además también gestiona hormonas que van a ir a parar al sistema nervioso simpático, ¿vale? Como son la epinefrina, norepinefrina y demás. Su hiperestilación lo que va a hacer es aumentar este tono del sistema nervioso simpático y va a tener un efecto sobre el estrés. Es un círculo, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo funciona. Irritabilidad. Bueno, la regulación de la liberación del cortisol, como hemos dicho antes, así como la activación del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Va a tener como consecuencia esta irritabilidad. Luego habría que examinar, y os pongo aquí como un interrogante, si hay un componente depresivo transitorio. Es decir, si además de esto la sujeto está en un proceso depresivo que dependería de otros sistemas, como son el sistema intestinal, ¿de acuerdo? Y otros componentes de comportamiento, ¿de acuerdo? Luego, el consumo de azúcar recurrente. Bueno, el azúcar, como decimos aquí, es la obtención de la recompensa, ¿vale? Para compensar ese estrés. Es decir, nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo percibe que estamos mal y en ese momento el cuerpo denota la necesidad de introducir una recompensa para conseguir el bienestar, ¿vale? Para conseguir al final las endorfinas, ¿verdad? Que nos dan ese bienestar. Endorfinas entre otras hormonas, ¿eh? Pero es lo que nos interesa. El cuerpo lo pide, tú se lo das y te encuentras mejor. Eso al final es sota caballo y rey, es básico. Y tiene una explicación, que es una explicación metabólica, ¿de acuerdo? Para conseguir un bienestar, un equilibramiento del nivel neuroendocrino. Bueno, paralelamente la hipoglucemia reactiva supone un estresante que se hace segregar más cortisol. Es decir, esta paciente vamos a poner a las 7 de la tarde, está trabajando, o está, si tiene niños con los niños y tal, está ya cansada de todo el día, ¿de acuerdo? Y va y consume, pues, no sé, voy a comer un croissant de chocolate, ¿no? Y esto me hace bienestar, pero esto genera un pico de glucosa. Y este pico de glucosa luego ejerce una bajada de forma reactiva a una pequeña hipoglucemia. La cuestión es que en la hipoglucemia el cortisol aumenta, ¿de acuerdo? Y este cortisol en un rato, cuestión seguramente de una horita o un par de horas, aunque nosotros no tengamos hambre, va a aparecer la sensación de que necesitamos comer, muy concretamente comer algo dulce o algo salado que te dé bienestar, y más probablemente algo dulce, pero hay personas que lo van intercalando también con algo salado. Entonces, este círculo hace que nosotros tengamos la sensación de hambre falseada, cuando realmente es la necesidad de equilibrar esa bajada de azúcar, ¿vale? Entonces, hemos analizado estos tres componentes. Ahora vamos a explicar un poquito la situación. Bueno, esto es un pathway, ¿vale? Bueno, un pathway muy sencillo. Esto lo vais a encontrar con mucha frecuencia en psiconeuroinmunología, ¿vale? Es la explicación a nivel hormonal o a nivel de funcionalidad de por qué se presenta un comportamiento, por qué se presenta una vía metabólica, por qué se presenta una reacción a nivel sistémico, ¿vale? Aquí vemos que el estrés ejerce una función sobre la liberación de CRH. Esto lo que hace es la liberación de ACTH por la pituitaria, perdón, no lo he explicado. CRH va a ser liberada por la hipófisis, que a su vez va a llegar a la pituitaria y aquí se va a liberar ACTH y finalmente vamos a llegar a la suprarrenal, que va a liberar corticoides, ¿vale? Va a liberar cortisol, perdón. Esto es lo que nos va a generar este círculo vicioso que explicábamos, ¿vale? Y el exceso, fijaros bien, ¿eh? El exceso de ese cortisol es lo que va a generar problemas. Es decir, el cortisol tiene una función primordial en el organismo, ¿vale? Y no siempre es malo. Es decir, realmente tiene una función sobre el sistema inmune, tiene funciones de regulación sobre la densidad ósea, por ejemplo, tiene muchas funciones que son necesarias, pero cuando ya se entra en un punto en el que el cortisol está por encima de los niveles necesarios, es cuando empiezan a haber problemas. Esto se puede ver muy claramente en un síndrome de Cushing, en el que ya se
se conforma como algo patológico y es lo que vamos a tomar como referencia en las siguientes diapositivas, pero en un nivel más bajo también pueden haber tendencias a estas disfunciones, ¿vale? Entonces, aquí vemos como el crecimiento de glucocorticoides, es decir, de cortisol, va a ejercer una influencia sobre la inflamación, la disregulación metabólica y la disregulación del humor, ¿vale? Es decir, vamos a tener problemas con la inflamación. Si tenemos inflamaciones, tenemos una lesión, tenemos un problema inflamatorio intestinal, tenemos algún tipo de problema que dependa de la inflamación, el exceso de cortisol no nos va a ayudar, ¿vale? Luego, la disregulación metabólica, eso se refiere a la leptina también. Va a haber un problema con la leptina y esto va a hacer que podamos engordar antes, que podamos tener problemas inflamatorios también derivados de la leptina, de exceso de leptina, ¿vale? Y otras disregulaciones metabólicas. Y finalmente, la acción sobre el humor, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, exceso de cortisol, estrés, y esto al final nos comporta, bueno, pues este cuadro multifocal, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, que estoy avanzando así muy rápido. A ver si se puede ver. A ver. Vale, bueno, si no las dejamos para el final cuando acabemos el caso y así las leemos detenidamente. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Como os decía, este es un esquema, ¿vale? En el que relacionamos la inflamación, ¿vale? NF-kappa beta, que es un mediador inflamatorio, con el tema del estrés, la depresión, la vemos por aquí, o el daño tisular, ¿vale? Antes de seguir avanzando, os comento, no os agobiéis, ¿vale? Van a pasar muchos términos, CRH, BDNF-alfa. Yo la verdad es que me los sé todos estos términos a nivel de siglas, muchas veces ni me acuerdo. Sé el efecto que tienen, pero claro, es imposible o muy difícil aprenderse toda esa terminología y a veces uno se la aprende por las siglas. No os agobiéis con tantos conceptos, ¿vale? Al final, pues si realmente empezamos a hacer la formación en PNI y os interesa el tema, veréis que con la práctica, bueno, vais a tenerlos por la mano, los vais a reconocer rápido y los vais a saber aplicar. Pero claro, esto no se consigue en un webinar de un par de horas, claro, esto es un proceso en el que vosotros os familiarizaréis con estos términos, no os agobiéis, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Aquí lo que nos simboliza claramente es que, por ejemplo, el nervio vago, ¿veis? Esta reacción de aquí, este palito significa que lo frena, ¿vale? Entonces, el nervio vago va a parar NF-kappa beta, ¿vale? Si no lo paráramos, aquí vemos que hay un efecto proinflamatorio, ¿vale? Adhesión de moléculas, fase aguda y demás. O sea, genera inflamación, ¿vale? Otra cosa que va a parar el NF-kappa beta, pues fijaros, el cortisol. O sea, que tiene una acción positiva. Pero aquí hablamos del cortisol en un nivel tolerable, ¿vale? Otra cosa que va a hacer un poco de freno, ¿de acuerdo? Va a ser, perdón, de freno de acelerador, va a ser el sistema nervioso simpático. NE, que es norepinefrina, va a actuar aumentando, ¿veis esta flecha? Es que es diferente de la otra, ¿eh? Pues esto va a hacer que aumente el NF-kappa beta, por lo tanto, la inflamación. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos el estrés y aumenta el sistema nervioso simpático, mal asunto, ¿vale? Va a haber más inflamación. Y luego infecciones, ¿vale? Vemos aquí que las infecciones, TLR es un tipo de TOL, de receptor TOL, se encuentra bastante en el intestino. Entonces, si aquí hay una afección por un daño tisular o por una infección, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar esto, que va a haber un aumento en inflamación, ¿vale? Vamos a pasar a lo siguiente. El cortisol, como os digo, ¿vale? Tiene muchos efectos. Mira, pues tenemos aquí desde la reducción del transporte de la glucosa, el aumento de lípidos, ¿vale? Lípidos libres, la resorción ósea, es antiinflamatorio. Bueno, es necesario para diferentes funciones fisiológicas, pero, como os digo, es necesario. El problema está cuando se excede. ¿De acuerdo? Vemos aquí tiene una función sobre el enhancement vascular, ¿vale? La reacción vascular a nivel cardíaco, a nivel hepático también tiene función de aumento del glucógeno, ¿vale?
tiene diferentes funciones. Entonces, como os digo, es una hormona que tampoco debe de estar baja. De hecho, cuando está baja hay otro tipo de problemas, que es la fatiga adrenal, que también podemos comentar luego. Vale, vamos aquí al síndrome de Cushing, que hemos comentado antes, ¿verdad? El síndrome de Cushing ya es una patología en la que hay una hipercortisolemia, y esto ya sí que, bueno, es algo latente a nivel médico y que se contempla como una patología en sí, ¿vale? Lo vamos a tomar como una referencia, pero a nivel clínico, los niveles de cortisol por encima de lo fisiológico, sin llegar a ser Cushing, también van a tener una tendencia en estos términos, ¿vale? Podemos aquí, pueden afectar a la diabetes, dislipemia, hipertensión, obesidad central, ¿de acuerdo? Y hipercoagulabilidad. Todo esto, ¿dónde se refleja? A nivel cardíaco, ¿vale? Y al final, ¿dónde vamos a parar? Esto que no nos interesa nada, vaya, la mortalidad, ¿vale? Como os digo, en una disregulación, una disfunción a este nivel, no deberíamos llegar a la mortalidad, pero sí puede haber una tendencia a hipercoagulabilidad, hipertensión, problemas con la glucosa, ¿verdad? Tendencia a la diabetes mellitus o a la diabetes tipo 2, ¿vale? No nos interesa. Luego también tenemos otros desórdenes psiquiátricos, osteoporosis, fracturas, miopatías, esto no lo vamos a encontrar en consulta, el eje hipogonadotrópico y hipogonadismo, esto es un efecto sobre el eje gonadal, ¿vale? Que esta paciente tenía problemas de menstruación. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Luego, hipotiroidismo central, también vamos a generar un efecto sobre la tiroides, ¿vale? Ahora veremos también qué importancia tiene esto. Y sobre la hormona de crecimiento. Es decir, un problema con el cortisol actúa a nivel sistémico en todos estos términos. Es decir, nos vamos a encontrar en consulta que igual nos viene una persona con el eje gonadal alterado, como es el caso de esta paciente, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué pasa con el cortisol, ¿no? No vamos a ir solamente a ver el eje gonadal, vamos a manipular tema pélvico. No, vamos a ver si hay algo detrás. Vamos a revisar el cortisol, vamos a ver sus hábitos. Si hace falta, hacemos una prueba de cortisol en sangre. Bueno, todo eso lo veremos ahora a continuación, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que ver todas las vías a las que puede afectar esa alteración, ¿vale? Vamos a ir a lo siguiente, en relación con la depresión mayor, ¿vale? Como vemos ahí, eje HPA, ¿vale? Esta depresión actúa hiperactivando este eje, luego lo que puede provocar es este hipercortisolismo del que os hablaba antes, ¿verdad? Y va a tener un efecto sobre la reducción de la masa ósea. Vemos aquí la inhibición de la hormona de crecimiento, la TSH, que es la hormona que regula la segregación de hormona tiroidea, TSH y T4, ¿vale? T4, os avanzo, que es una hormona precursora de T3, que son dos hormonas tiroideas, ¿vale? Las dos son útiles, pero T3 tiene un efecto mayor. Entonces, esto actúa sobre el efecto tiroideo a nivel sistémico. La tiroides, al final, lo que hace es que los órganos, los sistemas que encontramos al final en el cuerpo humano, funcionan al ritmo adecuado. Es decir, si la tiroides va por debajo de sus funciones, los demás sistemas pueden ir por debajo de sus funciones, ¿de acuerdo? Puede ser el sistema gonadal, es decir, puede ser que tengamos disregulaciones menstruales, puede ser que tengamos infertilidad, ¿vale? Esto también es importante. O puede ser que tengamos cualquier otro tipo de alteración en ese sistema o en otros. Vemos aquí también que se hace referencia a la LH y a la FSH, ¿vale? Que son hormonas importantes para la regulación del ciclo menstrual y la fertilidad, ¿vale? Entonces tendremos aquí una afectación a nivel tiroides y a nivel gonadal, además de hormona de crecimiento, importante simplemente por el hecho de estar estresados, ¿eh? Simplemente por el hecho de estar estresados. Bueno, aquí también vemos que hay una incidencia sobre la insulina, ¿verdad? Y incluso, fijaros, defectos en la memoria, defectos en el aprendizaje, ¿verdad? Tiene un efecto, como os digo, el cortisol muy, muy sistémico. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos a la siguiente diapo, ¿vale? Ya no voy a incidir más en este tema, pero el hipercortisolismo también tiene efecto, como os digo, sobre la inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Afecta al ADN y al final
sobre la senescencia, ¿vale? Vamos a envejecer antes si no controlamos el cortisol, ¿de acuerdo? El estrés oxidativo tiene ahí una influencia, bueno, esto deteriora, al final ejerce radicales libres sobre los tejidos, ¿verdad? Entre los tejidos, entre las sustancias que nos encontramos en el cuerpo está el ADN, y en el ADN está el telómero que al final determina la calidad de reproducción de nuestras células, ¿vale? El envejecimiento de los tejidos. Muy importante, como os digo, el cortisol, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a ver al final qué efectos tenemos, ¿no? El exceso de segregación del cortisol contrarresta la activación de la melatonina durante el sueño. Entre otros, ejerce efectos sistémicos. Es decir, además, el cortisol desregulado va a hacer que durmamos peor. ¿Por qué? Porque es un antagonista de la melatonina y lo que va a hacer es que la melatonina no se segregue tampoco de forma adecuada. Quiere decir, llegan las 11 de la noche, me quedo a dormir, el cortisol está alto, la melatonina no acaba de subir, no me entra sueño bien, no duermo bien, o durante la noche no llega a niveles adecuados, me puedo despertar a medianoche y eso ejerce pues, un efecto sobre el descanso, al final sobre la reparación de tejidos, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un efecto sistémico, como hemos dicho. Luego, el sistema nervioso simpático promueve la activación de NF-kappa-beta, ¿vale? Y favorece la acción inflamatoria por medio de citoquinas proinflamatorias. Lo que hemos dicho antes, hemos visto en el esquema, ¿verdad? Que el sistema nervioso simpático ejerce la activación sobre este transmisor, perdón, y al final ejerce una acción inflamatoria, ¿de acuerdo? Sobre esta proteína, perdonad. Vale, ¿esto qué es? Esto es cómo se gestionan el cortisol y cómo se contrarrestan cortisol y melatonina. Si nos fijamos aquí, veremos que aquí son las 12 de la mañana, las 3 del mediodía, las 6 de la tarde, 9 de la noche. La melatonina está bastante regular, bastante bajita, y a partir de aquí, pum, 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 empieza a subir. Bueno, durante la noche cada vez va subiendo más, y esto supone que nuestro sueño sea pues, más profundo, más estable, ¿verdad? Y que podamos descansar en condiciones. Aparte de la melatonina tiene un efecto antioxidante, ¿verdad? Bueno, es necesaria, ¿vale? Para poder ejercer la homeostasis y tiene que estar regulada. Y el cortisol, por el contrario, si nos fijamos, ¿vale? Durante el sueño, vamos a fijarnos aquí primero, ¿vale? Durante el sueño está bajito y va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿vale? Sube, 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 cada vez llega más alto, hace un pico para que nos podamos despertar, ¿vale? La subida de cortisol ejerce el despertar, aquí faltaría testosterona, ¿vale? Pero es importante para que nos despertemos junto con la bajada de melatonina. Por lo tanto, refiere la vigilia. Si nosotros tenemos unos niveles de cortisol altos, por ejemplo, en lugar de estar a este nivel, estuvieran a este nivel de aquí, que señala con el puntero, el sueño va a costar más ejercerse porque va a hacer de inhibidor de la melatonina, va a ejercer una acción de regulación a la baja y nos va a costar. O si durante el sueño se mantiene, digamos, más inestable, se mantiene más arriba, la melatonina también va a estar más abajo y el sueño no va a ser de tanta calidad. Entonces, hay que regular también esto, ¿vale? Para tener un buen sueño, ¿vale? Seguimos aquí. Citoquinas proinflamatorias pueden inducir resistencia a Muy bien, al final lo que quiere decir esto es que cuando nosotros segregamos una hormona, esto pasará con cortisol, nos pasa con la insulina, nos pasa con la leptina y con diferentes otras hormonas, ¿vale? Cuando nosotros las segregamos de forma continua y disregular, lo que hacen los receptores es que se hacen un poco, no inmunes, pero no tienen tanta afinidad por esa sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto de esa sustancia en el cuerpo empieza a ser menos. Entonces, si nosotros segregamos cortisol de forma continuada, ¿qué va a pasar? Cuando el cortisol sea necesario para bajar una respuesta inflamatoria, esta respuesta inmune sea necesario este cortisol para bajarla, o cuando haya cualquier otro efecto sobre otro órgano en el que sea necesaria la acción del cortisol, como esta afinidad va a ser menor, el efecto va a ser menor y va a comportar una reacción anómala, ¿de acuerdo? Sobre la inflamación o sobre cualquier otro sistema, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente paso. Aquí nos encontramos que los trastornos del estado de ánimo además se vinculan a la alteración de la mitocondria, ¿vale? Entonces, esto va a tener un efecto sobre AMPK, que es una vía en la que
está involucrada la inflamación. Esto se activa, ahora inciso, se activa con métodos de hormesis, ¿vale? La hormesis es, digamos, un estrés controlado en el que se ejerce un sobrecrecimiento de ese aspecto, ¿vale? Os lo explico mejor, para que lo entendáis. En el entrenamiento, por ejemplo, si hacemos un sobreentrenamiento, va a ser perjudicial porque no va a haber ese incremento, ese input para que el tejido muscular pueda crecer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo mismo, nosotros podemos activar AMPK si hacemos un entrenamiento dentro de la línea que necesitamos. Si nos pasamos, lo que va a ser es un estresor, ¿vale? Esto pasa con cualquiera de las otras vías. Podemos activar la hormesis, por tanto, esta vía con frío intermitente, por ejemplo. Podemos activarla con hipoxia intermitente, ¿de acuerdo? Con diferentes efectores sobre el cuerpo que le someten a un estrés, pero no a un estrés excesivo, ¿vale? Entonces, esto, lo que decimos, al final cuando no actúa correctamente, afecta al estrés oxidativo y supone inflamación, ¿de acuerdo? Para llegar a este punto final, vamos a hablar de la vía de la quinurenina y la serotonina, ¿de acuerdo? Entonces, en esta vía se ejerce una inflamación, un efecto sobre la inflamación. Cuando la vía de la quinurenina está excesivamente activada porque se dan alteraciones inflamatorias y demás, hay un efecto sobre la serotonina en la que hay una disregulación del estado de ánimo. Por lo tanto, nosotros tenemos inflamación, se activa más la vía de la quinurenina, la serotonina va a la baja y puede haber esa tendencia depresiva, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, después de analizar todos estos vectores que hemos dicho antes, si aún con esto no mejoramos, bueno, vamos a ver qué pasa con la quinurenina, vamos a ver qué pasa con el intestino, ¿vale? Lo siguiente, pues no, aún queda alguna cosita más, pensaba que ya acababa este ítem, pero no. Vale, vamos a pasar ya a los otros ejes. Como os decía antes, el cortisol va a frenar el eje gonadal, ¿vale? Y va a reducir la producción de FSH, ¿vale? Que es la hormona folículo estimulante. Y de la LH, que es la luteinizante, ¿de acuerdo? La cual cosa va a influir en la producción de estrógenos y de progesterona. Desregula el sistema hormonal a nivel gonadal y tenemos ese tipo de problemas de menstruación, dolores de dismenorrea, bueno, todas estas afecciones, ¿vale? Que supone la irregulación del eje HPG, del eje gonadal, y que en este caso pueden ir afectadas por el eje HPG, ¿vale? HPA, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, la progesterona puede servir de sustrato para la producción de cortisol. Por lo tanto, la progesterona, que es una hormona necesaria para la implantación en el embarazo, va a ser lo que se llama, en este caso esto se llama el robo de la pregnenolona, ¿vale? La progesterona va a partir de una hormona esteroidea, que es la pregnenolona, y si hay estrés, esta hormona, en lugar de ir a parar a producción de progesterona, lo que va a hacer es convertirse en cortisol. En ese caso, lo que va a pasar es que la cantidad de progesterona va a bajar y esta disregulación va a suponer una dominancia estrogénica con una serie de síntomas sistémicos que al final se dan en muchos pacientes que nos encontramos como recurrentes, vamos a ver dolores de cabeza, bueno, vamos a ver síntomas muy variados, ¿vale? Y a veces no sabemos bien ubicar, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien, y aquí os enlazo un poco los dos ejes, ¿vale? Sé que está siendo un poco teórico, ¿vale? Ahora vamos a pasar ya al tratamiento. Como veis aquí, no sé si lo veréis bien en pantalla, pero veréis que PVN, ¿vale? Esto significa el eje HPA y el POA-OVLT es el eje HPG, ¿de acuerdo? Aquí vemos la hormona luteinizante y la folículo estimulante, ¿vale? Aquí vemos estrógenos y progesterona, testosterona también, metabolitos de la testosterona, y aquí, ¿de acuerdo? En este eje lo que vemos es ACTH, la hormona la glándula suprarrenal, y al final el cortisol, ¿vale? Estas son las relaciones que se establecen entre ellos. Si vemos aquí, por ejemplo,
cuando hay una segregación de estrógenos y progesterona, puede actuar, fijaros, que esto es curioso, puede actuar de forma positiva o negativa sobre la pituitaria anterior. Es decir, puede tener un efecto u otro, que haya un exceso de estrógenos o de progesterona. Y lo mismo pasa en el nivel anterior. Puede tener un efecto positivo o negativo, por lo tanto, nos puede irregular a cualquier nivel, exceso o defecto. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la testosterona, al revés, va a bajar este eje. Es decir, si nosotros conseguimos segregar testosterona suficiente por medio de algún suplemento tipo mucuna pruriens, por ejemplo, o podemos hacer ejercicio, ¿vale? Para que suba la testosterona, ¿de acuerdo? Esto lo que va a hacer es bajar el estrés. Podemos tener sexo también, esto también es importante, ¿no? Va a bajar la testosterona y esto va a hacer que el eje HPA baje su acción, ¿vale? También tenemos efectos al contrario, ¿de acuerdo? El eje HPA va a actuar sobre el eje gonadal, ¿de acuerdo? Que este es el caso que nos ocupa ahora, ¿vale? ¿Qué va a pasar? El cortisol va a frenar todos los componentes de este eje. Va a frenar el componente inicial, perdón por las siglas porque no las sé todas de memoria, ¿vale? El componente inicial en la hipófisis, luego va a frenar también la pituitaria, ¿vale? Y luego al final va a ejercer una frenada sobre los efectores a nivel de ovario y testículo, por lo tanto va a reducir la progesterona y la testosterona, ¿vale? Va a ejercer un efecto negativo sobre este eje. Bueno, teniendo esto como referencia, este último esquema, ¿vale? Que lo va a frenar, vamos a pasar a esto, ¿vale? En el caso de que nosotros no tengamos claro, ¿vale? Por ejemplo, si la paciente está en unas condiciones de hipersecreción de cortisol, lo que vamos a hacer es una prueba de cortisol en saliva. Esto es un test que encontraréis en la mayoría de clínicas, ¿vale? No es un test que sea muy difícil de encontrar y aparte es bastante económico, creo que está en torno a 60 euros, una cosa así. Y esto nos va a dejar ver el efecto que tiene, digamos, la segregación de cortisol en nuestro cuerpo a lo largo del día, ¿de acuerdo? Nos fijamos en el esquema, veis aquí una cascada de un color diferente, ¿vale? Esta cascada representa la fluctuación normal del cortisol, ¿vale? Empieza alto a las 8 de la mañana, como veis aquí, y empieza a bajar, ¿vale? Hasta que a medianoche ya está en su punto más bajo para que podamos dormir. Luego, por el contrario, fijaros lo que hace la gráfica del paciente. Estos son los datos del paciente, ¿vale? Esto es la referencia y estos son datos del paciente. Entonces, empezamos por debajo de lo que debería, por lo tanto hay una irregulación, ¿eh? Empezamos por debajo del nivel normal. Pero luego, ¿qué pasa? Tenemos una bajadita porque nos hemos despertado y demás, se va a relajar en lugar de subir o bajar, ¿eh? Fijaros, eso es lo contrario de lo que debería pasar. Y luego, cuando debería bajar, va a subir. Esto es lo que hace el cortisol en este paciente en concreto. Esto sería, digamos, una gráfica compatible con una hipercortisolemia, ¿vale? No muy acentuada, pero sí hay una hipercortisolemia, ¿vale? Entonces esto nos confirmaría que hay un exceso de cortisol. ¿Qué puede pasar? ¿No? Nos viene un paciente que tiene un estrés continuado durante un tiempo y ya no son 2 meses, ya lleva a lo mejor 2 años con este tema, ¿no? Bueno, puede pasar esto o puede pasar una fatiga adrenal. Fatiga adrenal significa que en lugar de subir el cortisol, va a bajar, ¿vale? Entonces esto es súper importante que nosotros le tengamos en cuenta al paciente, porque nosotros podemos estar pensando que por el hecho de tener un estrés continuado va a estar con el estrés arriba del todo, y no. Lo que puede pasar es que el cortisol al revés esté súper bajito, que la gráfica que vemos aquí, ¿veis? Si la voy a señalar con el puntero, ¿vale? Esté todo el rato bajita, no llegue a hacer estos picos, ¿vale? No llegue a hacer esto. Entonces aquí, si nosotros damos un suplemento para bajar el cortisol, que es lo que en este caso que nos refiere, daríamos, ¿vale? Daríamos un suplemento del que luego hablaremos. Pero si por lo contrario tenemos una fatiga renal y además damos ese suplemento, esto nos puede hacer un efecto contrario. Por lo tanto, este análisis es conveniente
en pacientes que tienen un estrés desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Desde hace ya años. Entonces, hay que hacerlo. También lo vamos a ver en la conducta. Una persona que es reactiva, una persona que llega a la consulta y va a 1000%, va rápido, lo ves ya acelerado y tal. Esta persona, a ver, lo más probable es que esté en este punto, aunque nos puede engañar, ¿vale? Pero lo más probable es que esté en este punto. Ahora, si nos llega una persona que nos viene a hablar a la consulta, tengo estrés desde hace tanto tiempo, me pasa esta situación tan complicada, y lo veis chafadito, una persona muy paradita, pero que a lo mejor de repente puede ponerse, le haces una pregunta y se altera. Claro, esto puede ser una fatiga adrenal, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahí también puede estar activándose la tiroides y haciendo un hipotiroidismo. Entonces, en estos casos que nos llama la atención o que vemos que la anamnesis no cuadra con su situación, es cuando hay que hacer las pruebas, ¿vale? Nos vamos a encontrar con la dificultad de que, bueno, nos va a costar decir al paciente, siendo sinceros, hacer una inversión de X cantidad de dinero, ¿vale? Para hacer esta prueba, cuando normalmente ese papel no está hecho para el osteópata. Normalmente el osteópata no suele determinar pruebas y menos aún si son de pago. Entonces, que esto no nos frene. Si nosotros vemos un caso en el que realmente es necesario o tenemos dudas, no nos la jugaremos, vamos a hacer la prueba, vamos a determinar la prueba y si no, no se suplementa, no se hace ese abordaje. También hay casos, ¿vale?, en los que puedes hacer una prueba. Es decir, si este paciente no lo tenemos claro y tal, y vemos que, bueno, vamos a hacer la prueba, le voy a dar, en este caso, por ejemplo, le podríamos dar ashwagandha, ¿vale? Le voy a dar ashwagandha, si vemos que le chafa aún más, en 2 semanas o 3, lo retiramos, ¿vale? Eso se puede hacer, ¿vale? Lo hacemos con cuidado, con cautela, no hacemos una dosis muy alta y llegamos al objetivo y verificamos si ese suplemento es para él o no, si esa acción, si ese abordaje es para él o no, ¿vale? Porque quizá esa persona no va a poder hacerse la prueba porque su estado económico no se lo permite o por X problema, y vamos a hacer un tratamiento de prueba. Se puede hacer. En este caso se puede hacer, ¿vale? Hay casos en los que no, porque los síntomas serían mucho más complejos si hacemos una acentuación de los síntomas, pero en este caso podríamos hacerlo, ¿vale? Lo probaríamos. Lo ideal, hacer esto, hacer la prueba, ¿vale? Para no generar aún más síntomas. Pero si vemos que la situación no se puede resolver de otra manera, podríamos valorar, ¿vale?, hacer este abordaje de prueba, ¿vale? Vale. El resultado nos muestra una tendencia fase 2 en el punto de estrés, ¿vale? Esto significa que, bueno, ya lo sabéis por las fases de estrés de Hans-Selye, ¿vale? Que hay diferentes fases del estrés. Entonces, la fase 2 sería ya no es un estrés puntual, sino que lleva un tiempo manifestándose. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? ¿Vale? Reduciremos el cortisol en la primera etapa, ¿eh? Reduciremos el cortisol y gestionaremos la inflamación del endometrio, ¿vale? Vamos a bajar esa inflamación y vamos a actuar sobre el cortisol que la está acentuando, ¿vale? Esto en una etapa primera. Vamos a hacer un abordaje de entrada, vamos a ver qué tal nos resulta esto, y luego podemos hacer una segunda etapa en la que reduciremos, bueno, comprobaremos el efecto de la quinurenina y favoreceremos la metilación hepática, ¿vale? ¿Qué pasa con la metilación? La metilación es uno de los procesos de la fase 2 de detoxificación hepática, ¿vale? Digamos que el hígado, entre sus funciones, tiene la detoxificación, que se refiere a metabolizar sustancias que deben ser expulsadas ya del cuerpo, ¿vale? O que deben dedicarse a otro tipo de función. Entonces, existe una fase 1, que lo que hace, coge esta sustancia, como puede ser un medicamento, por ejemplo, la ácido hidrofílica, y a continuación, en este caso, cuando la ácido hidrofílica es un poco más, aún más intensa, puede hacer que el efecto aumente, ¿vale? Pero eso hay que estar muy atento a la fase 2. Entonces, cuando pasamos a la fase 2, nos encontramos 7 etapas, ¿vale? 7 procesos, perdonad, y uno de ellos es la metilación, ¿vale? Está la sulfatación, la glucuronización y demás. Entonces, ¿qué pasa con esto? La metilación hace que podamos detoxificar los estrógenos y podamos detoxificar el cortisol. Es decir, que podamos quitarlo de medio cuanto antes, ¿vale? Además de la histamina, la noradrenalina y demás, ¿vale? Por lo tanto, esta fase tendría que estar bien. Pero vamos a hacerlo por pasos. Primero vamos a actuar
Sobre este punto, a continuación, vamos a ver lo siguiente, ¿vale? Vamos a estructurar el tratamiento. Vale, ¿cómo vamos a reducir el cortisol? Lo más importante, Ashwagandha, ¿vale? Es un suplemento que funciona, os puedo decir que funciona muy bien para bajar el cortisol. Los efectos son medianamente rápidos, en un par de semanas, 3, ya tienes un resultado sobre el estrés, ¿vale? Y aporta bastante calma, serenidad y tal. Yo lo recomiendo bastante y en este caso estaría bastante acertado. Mindfulness, ¿vale? Si lo conocéis, es la manera de que esta persona no tenga bombardeo de ideas, ¿vale? Esto pasa. Tenemos estrés, todo el rato ideas, una detrás de la otra. Me pasa esto, lo otro, ¿qué me va a pasar? Este problema, el otro, ¿vale? Mindfulness nos ayuda a concentrarnos en un solo concepto, ¿vale? Y evitar ese bombardeo de ideas. Bueno, pues que haga una tarea de mindfulness, por ejemplo, al día, que haga un tipo de acción de mindfulness que evite ese bombardeo, que haga un break en ese bombardeo, ¿vale? Luego, la supresión de snacks azucarados, ¿vale? Y el espacio entre comidas. Bueno, lo que hablábamos antes. El azúcar va a hacer esa subida de glucosa en sangre, que luego va a hacer una bajada, y esto hay que evitarlo. Entonces, esta pauta se la vamos a dar. Luego, el espaciado entre comidas. Es importante que espacie las comidas para que no haya esa subida y bajada de insulina, porque esto también, si todo el rato sube y baja la insulina, va a tener un efecto sobre la inflamación, ¿vale? No lo he querido meter aquí, pero es importante, ¿vale? Evitar café o otras sustancias que sean estimulantes en los periodos de etapa de subida del cortisol. Ahora veremos qué periodos son, ¿vale? Pero si nosotros nos levantamos por la mañana y nos tomamos un café y en ese momento ya está el cortisol alto, ¿qué vamos a hacer con ese cortisol? Va a subir más aún y va a ejercer ese efecto en el que hablamos antes de hipercortisolemia que no nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar el café en momentos, en el caso de que dependamos del café, en momentos en el que el cortisol tienda a la baja, ¿vale? Porque ahí podemos equilibrar un poco y que no nos haga tanto efecto, ¿vale? Ahora veremos la gráfica de cuándo sube y cuándo baja el cortisol, ¿vale? Para que lo tengáis. Y luego píldoras antiestrés, ¿vale? Píldoras antiestrés es lo que llamo yo a pequeñas actividades, ¿vale? Bueno, nosotros las damos bastante en el centro. Por ejemplo, pues nosotros tenemos el break stress, que es una maniobra de masaje craneal con respiración cuadrada y demás. Podemos hacer una maniobra de ritmos, que es para bajar el ritmo de pensamiento del cerebro. Bueno, hay diferentes píldoras que llamamos nosotros en nuestra consulta o en nuestra clínica para que ese estrés baje un poco, ¿vale? Esto en la formación lo hablaremos. Vale, vamos aquí. El ritmo del cortisol. Bueno, como vemos, sube a las 8 de la mañana para despertarnos, baja en este punto, por lo tanto, podemos tomarlo aquí. Aquí podemos tomar un cafelito a las 9 de la mañana, 9, 11, ¿vale? Podemos tomar el café. Nuestro cuerpo nos va a pedir el café un poquito antes y demás, porque al final es cuando tienes sueño, cuando te acabas de levantar. Pero vamos a tener un poquito de fortaleza, vamos a aguantar un poquito y nos lo tomamos después, para que no tenga ese efecto de hipercortisolemia, ¿vale? Luego vemos, vuelve a subir, ¿vale? Y en la bajadita, que es justo después de comer, te puedes tomar un café, no hay problema. Pero a media mañana, ojo que puede afectar, o entre las 7... Bueno, es que a partir de aquí, aunque te parezca la gráfica, a partir de las 6 tampoco, porque luego nos va a afectar al sueño, ¿vale? No nos va a dejar dormir bien. Entonces, ¿cuándo tomaríamos el cafelito? Pues lo tomamos un poquito después de la hora de empezar a trabajar, digamos, las 10, una cosa así, y un ratito después de comer. Eso es ideal. Si hacemos esto, el efecto del cortisol sobre la inflamación va a ser positivo, ¿vale? Uno positivo, o se va a atenuar, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta para recomendar a los pacientes, que también es interesante. ¿Cómo gestionamos la inflamación? Bueno, estoy dando mucha brasa, ¿vale? Es muy seguido, pero quiero acabar el caso para que podáis hacerme preguntas, ¿vale? Entonces, gestión de la inflamación. Evitamos el consumo de alimentos que favorezcan la inflamación durante el periodo premenstrual. Es decir, cuando venga ya el periodo premenstrual en el que estamos un poquito más especiales y tal, a nivel hormonal pues pasan este tipo de cosas, no es nada especial. Entonces, en ese periodo podemos empezar ya a hacer este tipo de abordaje, ¿vale? Hacemos, bueno, pues evitamos algunas comidas, favorecemos otras, que ahora explicaremos, ¿vale?
Luego, aumentar en los alimentos antioxidantes, ¿vale? En los radicales libres ejercen un efecto en la inflamación muy potente, ¿vale? Y, bueno, vamos a bajarlo, vamos a intentar bajar estos radicales libres, ¿vale? Hay un índice que es el ORAC, el Oxygen Radical Absorbance Capacity, que nos dice qué alimentos tienen más antioxidantes. Ahora os dejo aquí la gráfica también, ¿vale? La tabla, perdonad. Bueno, y vamos a subir omega 3 también, pescado azul, aguacate, nueces. Bueno, esto ya lo sabéis, esto no es tan nuevo, ¿eh? Ya supongo que muchos lo sabéis. Luego aplicaremos ayunos, ¿vale? Que amplíen los nocturnos, es decir, durante la noche no comemos, lógicamente. Bueno, levantarse para comer es de lo peor que podéis hacer. Entonces lo que haremos es o quitamos la cena o quitamos el desayuno. Y esto va a hacer una ampliación del periodo de ayuno que va a activar esa vía MPK que hemos dicho antes y va a reducir la inflamación. Esto tiene un efecto que de verdad no os podéis ni imaginar. Aplicar un ayuno, ni que sea intermitente, ni que sea reducido sobre la inflamación, tiene unos efectos impresionantes. Entonces, súper recomendable. Además, el ayuno va a hacer que se aumente el movimiento migratorio complejo, que es otra cosa que explicaremos en la formación, que va a hacer que el intestino vaya mejor, que va a evitar problemas digestivos. Bueno, el ayuno muy, muy, muy recomendable. También controlado, ¿eh? Tampoco, si queremos hacer un ayuno de 2 días, 3, bueno, esto hay que llevarlo ya controlado, ¿vale? Por un profesional, pero pautitas de 16 horas se puede hacer súper fácil y prescribirse muy, muy fácil, ¿vale? Luego, suplemento de aceite de onagra y tocoferol, ¿vale? El aceite de onagra es un omega 6, que ahora explicaremos por qué este omega 6 tiene un buen efecto. Y tocoferol, que es vitamina E, un antioxidante, ¿vale? Aquí os apunto que atentos al equilibrio omega 3, omega 6 para la retirada. ¿Por qué? Porque, como os explicaré ahora, la onagra es un omega 6, ¿vale? Y el omega 6 puede ejercer un efecto metabólico, activar el ácido araquidónico y aumentar la inflamación, ¿vale? La cuestión es que esto va en función de la vía que tome este ácido graso. Entonces, si damos este suplemento, como os decía antes, ¿verdad? Con el ashwagandha, si damos este suplemento y vemos que no hay un efecto positivo, que lo que hay es un efecto negativo, o no hay mejora, entonces hay que retirarlo, ¿vale? Hay que retirarlo, porque puede aumentar la inflamación, ¿vale? Bueno, aquí os dejo esto por si queréis hacer una impresión de pantalla, ¿vale? Esto es una tabla de alimentos según su índice ORAC, ¿vale? Según su nivel de antioxidantes. Tenemos frutas, ¿vale? La mora, la fresa, ¿vale? Todos estos son muy altos en antioxidantes, la granada, perdón. Bueno, todos estos de la primera fila. Hay intermedios, ¿vale? La uva, la piña, la mandarina, el kiwi, el açaí, ¿verdad? Y luego hay los bajitos, el banano, ¿vale? Maracuyá. Bueno, pues tiraríamos por coger los de la primera fila, ¿vale? Los de más arriba. Esos serían muy antioxidantes. Luego tenemos, estos son vegetales, ¿vale? Espinaca, pimentón, cebolla de bulbo roja, cebolla de bulbo blanca, ¿vale? Estos son bastante antioxidantes. La coliflor, el tomate, la habichuela, la remolacha, ¿vale? Son un poquito menos. Y ya más abajo, pues el ajo, que el ajo tiene muchas propiedades. Tenemos la yuca, ¿vale? Pues estos son un poquito más bajitos. Un segundo que beber un vaso de agua. Muy bien, vamos a seguir. Vale. Otra pathway, ¿vale? Esta es muy sencilla, ¿vale? Es la vía del ácido gamma-aminoleico. Entonces, como os decimos, puede tomar una vía tóxica, que sería inflamatoria, y una vía deseable. Si toma esta vía, ejerce acción sobre prostaglandina 1 y aquí ejerce un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Si tomara esta vía, lo que pasa es que se puede convertir en ácido araquidónico, activar COX-2 y aquí leucotrienos y ejercer un efecto inflamatorio, ¿vale? Entonces, esta vía es la inflamatoria, esta la antiinflamatoria, por lo tanto, haremos tratamiento de prueba en este caso. Damos la onagra, si vemos que ejerce un efecto antiinflamatorio, fenomenal. Si vemos que los síntomas, cuidado, ¿no? Porque están pasando ahí cosas que no nos interesan, es posible que esté tomando esta vía de aquí y entonces hay que retirar el suplemento, ¿de acuerdo? Esto sería, al final, la decisión del terapeuta.
¿vale? En base a la clínica y en base al efecto del tratamiento que estamos haciendo, ¿vale? Alimentos inflamatorios. El azúcar lo que hace, ¿vale? Puede glicar proteínas, ¿vale? Glicar es un proceso en el que la molécula de glucosa se une a la proteína y cambia su función. Entonces, bueno, pues tenemos que evitar esto porque esto puede glicar los anticuerpos, puede glicar proteínas estructurales, bueno, al final puede glicar otras proteínas que tengan un efecto inflamatorio y hay que evitarlo, el azúcar, ¿vale? Carnes rojas, carnes de mamífero en general, ¿vale? Contienen este anticuerpo, bueno, pueden favorecer la producción de este anticuerpo, el Neo5Gc, ¿vale? Y se detectará el antígeno como parte atacante y se da una respuesta inmunitaria, comprendiendo inflamación, ¿vale? Entonces retiramos carne roja y carne de otros mamíferos durante el periodo premenstrual y esto nos va a ayudar, ¿vale? Luego, por último, la leche. En caso de mala digestión de la leche por la lactosa, por la cafeína, o por la caseína, perdón, va a producir respuesta inmunitaria. El intestino va a ir ahí trabajando mal, se va a sobrecargar, va a producir inflamación, ¿vale? Seguramente inflamación sistémica y esto va a darnos problemas, ¿vale? La leche. Uno que no he puesto aquí es el glutamato, ¿vale? El glutamato monosódico, que es un añadido a productos procesados, ¿vale? Pues esto lo que hace es activar la vía del dolor, ¿vale? La vía del dolor depende del glutamato, ¿vale? Inhibido por el GABA. Entonces, si nosotros damos más glutamato, puede pasar que el dolor, ya no por la inflamación, sino la sensación del dolor, sea mayor, ¿vale? Entonces, esto también intentar sacarlo de encima, ¿vale? Vale, aquí os pongo este pequeño esquema, ¿vale? Para que lo tengáis también. Aquí vemos NF-kappa beta, tenemos TNF-alfa y L1 y L6, que son todo esto, citoquinas inflamatorias, mediadores inflamatorios, ¿vale? Mediadores inflamatorios, ¿vale? Y diferentes efectos de diferentes alimentos y suplementos, ¿vale? Para que lo tengáis por la mano, ¿vale? Como os decía antes, este parón de aquí, esto llano, es que inhibe, ¿vale? Y la flecha es que activa. Entonces, nos centramos en uno, por ejemplo, la vitamina E. Vemos que va por aquí, por aquí, por aquí y inhibe, ¿vale? Inhibe TNF-alfa, inhibe IL-6 y L1, ¿vale? Pues esto tiene un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Porque estos son citoquinas y mediadores proinflamatorios. Luego, por ejemplo, vamos a ver, omega 3. Venga, vamos por aquí y este inhibe NF-kappa beta, también otro mediador inflamatorio. Si vemos aquí, NF-kappa beta está antes de citoquinas inflamatorias, por lo tanto, si frenamos aquí, esto ya nos lo ahorramos. Es decir, si podemos actuar aquí, mejor que si actuamos aquí, ¿vale? Venga, más cositas, no sé, la cúrcuma, ¿no? La curcumina, efecto antioxidante, ¿vale? Para los radicales libres y esto ejerce un efecto antiinflamatorio. Tenemos vitamina D, vitamina A, resveratrol, quercetina, tenemos fisetin, tenemos curcumina, vitamina E, omega 3, ácidos grasos de cadena corta, muy interesantes también, de los que hablaremos en la formación. Bueno, todo esto son sustancias antiinflamatorias, ¿vale? Hacer impresión de pantalla si queréis o si luego lo subimos a internet, el vídeo. Esta gráfica es muy interesante, ¿vale? Vale, empezamos. Tratamiento osteopático, ¿no? Esto ya lo conocéis bien. Terapia cráneo-sacra para el estrés, C1, C2, C0 para también el ganglio superior, ganglio cervical superior, T2-L1, T5-L4, ¿vale? Este T2-L1 es para suprarrenal, ¿vale? T5-L4 es un segmento muy amplio, pero es el que comprende la inervación simpática del sistema ginecológico, la SEP, ¿vale? Para mediar sobre todo el eje, ¿vale? Y bueno, como os hemos dicho antes, aunque esto no lo hemos nombrado, terapia cráneo-sacra que ejerce un efecto sistémico, ¿vale? Esto sería un abordaje osteopático complementado por el abordaje en PNI, ¿vale? En la formación lo que intentaremos será hacer una explicación de PNI, ¿vale? Vamos a abordar el problema de PNI porque es lo que desconocéis, ¿vale? En principio,
pero lo que vamos a hacer también es integrarlo con técnicas que puedan complementarse con este tratamiento, ¿vale? También lo abordaremos un poco con posturología, ¿vale? Si nos da tiempo, que vamos ahí, pensaba que iba a durar menos esto, pero pensaba que iba a ir más rápido, pero ya veo que no. Daremos algunos test de posturología, ¿vale? En este vídeo, en este webinar, y en la formación haremos un apartado en el que haremos algunos test de posturología para que hagamos el enfoque pues aún más integral, ¿vale? Entonces, hacemos junto con el tratamiento en PNI el tratamiento osteopático y entonces ya es el abordaje integrativo más completo, ¿vale? Tenemos la sacroiliaca, ¿verdad? Vamos a estimular el núcleo de Onub y demás. El útero, si queremos hacer la movilización del útero, si tenemos alguna adherencia, intracavitaria, extracavitaria ya es otra cosa. Y la manipulación suprarrenal, ¿vale? Todo o similares, ¿vale? Muy bien, este es el tratamiento para este caso. Este es el más complejo de los que veremos hoy, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta, alguna cosita. A ver si... No sé si hay cuadro de texto por aquí. Un segundo, le pregunto a Roger, a ver si podemos resolver alguna duda. Un momentito, a ver si me contesta. Y vamos a ver. A ver, aquí hablando. Lo siento, pero no me aclaro mucho con esto de las tecnologías. A ver si podemos anotar esto. Bueno, y si no llegamos a esto, mira, me las enviáis por mail y ya está, ¿vale? A ver si conseguimos hacer entrar alguna pregunta y si no, pues os dejaré mi mail y las dudas que tengáis me las enviáis, ¿vale? Vale, vamos a ver. Siguiente caso, ¿verdad? Vamos a un paciente de 57 años que se nota cansado, ¿no? Tiene una lumbalgia fluctuante a la altura alta de la lumbar, también presenta dolor articular, fatiga, además cefalea frontal puntualmente. Su constitución no corresponde con el patrón de obesidad, pero sí que observa un perímetro abdominal sobredimensionado. Es decir, el típico señor de a lo mejor, no sé, 50 y tantos, ¿no? Que está delgadito, pero tiene un barrigón, ¿no? Entonces esto, bueno, producto de la edad también, ¿no? Pero vamos a ver ahí qué pasa, porque eso se puede bajar. Entonces, dice que está haciendo dieta desde hace un mes y que dice que ha bajado peso, pero que se nota hinchado aún. Y bien, análisis de los síntomas, como antes, ¿vale? Vamos a intentar, siempre que venga un paciente con síntomas de PNI, hacer este esquema, ¿vale? Motivo principal de la consulta y, bueno, otras cosas que aparecen, ¿no? Entonces, el motivo principal, el hombre tiene cefalea y tiene lumbalgia, ¿vale? Esto es osteopatía, el pan de cada día. Luego tiene hinchazón. Pues no vamos a despreciar esto. Esto es una cosa interesante del paciente, ¿vale? Hipótesis. Consecuencia del dolor referido producido por la disfunción intestinal, ¿vale? La lumbalgia. Puede ser que haya un problema intestinal, que por ahí tenemos la hinchazón de la barriga, y que esto nos dé la lumbalgia. Entonces, la cefalea posiblemente relacionada con la sobrecarga hepática o exceso de histamina del intestino delgado. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí con la histamina? ¿Qué pasa con el intestino delgado, no? Quizá este paciente tiene algún problema en la microbiota, ¿vale? Tiene un problema en la segregación de esta enzima, que es la histamina, y esto produce un efecto sistémico. Es decir, si nosotros no degradamos bien la histamina, como sabéis es un mediador inflamatorio, se pueden producir efectos en diferentes partes del organismo, y esto, pues hay que mediarlo para que no tenga luego consecuencias graves, ¿vale? La sobrecarga hepática puede venir justo por esto, cuando no hay un proceso adecuado en el intestino, pues lo que pasa es que el hígado absorbe, después de todo el metabolismo en la parte del intestino grueso, absorbe los restos, pues entre comillas los restos, digamos, lo que no se ha podido digerir, y esto puede sobrecargar, ¿vale? Esa sensación de dolor hepático y tal. Entonces, ¿qué más nos encontramos? Artralgia y cansancio, posiblemente debido al exceso de histamina en sangre o y reacción inmunitaria de IgG secundarias a la sensibilidad alimentaria. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Además de la histamina, puede ser que él sea sensible a algún alimento, ¿vale? No intolerante, que es diferente, ¿vale? Intolerante es que no tenemos la enzima. Sensible es
que este alimento produce la mediación de IgGs, que es un tipo de inmunoglobulina, un anticuerpo, a ese alimento. Y eso pues produce una reacción sistémica, ¿vale? Entonces, si pasa esto, pues vamos a tener embotamiento, vamos a tener dolor articular, unos síntomas muy variados, ¿vale? Muy difusos y que a veces son difíciles de encajar, ¿vale? Pero que en ese caso hay que ver la anamnesis del paciente. Hay que ver la anamnesis del paciente para ver por dónde dirigimos los análisis y por dónde dirigimos el abordaje, ¿vale? Entonces tenemos el hinchazón. Esto puede ser que la sensibilidad a algún alimento o la intolerancia a la histamina genere esa inflamación del intestino delgado o del intestino grueso y de esa sensación, porque hayan gases ahí que están inflando el intestino. Os sorprendería, de hecho, pacientes que han pasado por nuestra clínica, gente mayor que le das una dieta, aunque esto lo tiene que llevar más el nutricionista, pero le das una dieta FODMAPs, la que podemos hablar luego en el curso, o le das un suplemento de histamina, le haces algún tipo de regulación a este nivel y les baja la barriga impresionante. Es una cosa exagerada. Le baja la barriga, el tono del abdomen es mucho menor también, esa dureza no está, por lo tanto, para el paciente mucho más liviano, no se siente tan mal, ¿vale? Esto es primordial en algunos pacientes y cuando lo sacamos es un alivio impresionante. Muy bien, en este caso, aquí sí que sería obligatorio, diría, hacer algunas pruebas, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, el test A200, ¿vale? Esto es un test en sangre que mide la sensibilidad, ¿vale?, de algunos alimentos. En este caso, el A200 mide 200 alimentos. Los alimentos son bastantes, ¿eh? Luego hay el A150, el A90, ¿vale? Son menos alimentos, pero también te puede decir alguna cosa. Perdona que estoy viendo agua. Disculpa, soy yo, Roger. Tienes un par de preguntas de los compañeros que te han escrito por el chat, ¿vale? Sobre el tiempo de una visita abordando la osteopatía y la PNI, y luego otra de Gastón, ¿vale? Sí, no, es que no sé si llego a ver el chat aquí. El chat, tienes abajo la opción de chat donde tienes participantes, compartir pantalla y todo, o no sé si te sale arriba. Ah, vale, voy a ver, ¿eh? Si A participantes y le doy a dónde. No, al lado de participantes está el chat. Si quieres te las leo yo, ya está, no pasa nada. Mira. Sí, si quieres leérmelas, por favor. Sí, Jaume indica que sobre el tratamiento en sí ninguna pregunta. Sobre el tiempo de una visita abordando la osteopatía y la PNI es lo que no tiene claro. Claro, aquí hay que hacer una gestión del tiempo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en consulta tenemos, te cuento mi caso particular, nuestro caso en particular, tenemos visitas de 50 minutos y visitas de 1 hora y media casi, ¿vale? Y las distribuimos. Es decir, si a mí me viene un paciente que en la primera consulta viene por osteopatía, pero sé que es necesario hacerle una anamnesis mucho más profunda y que sé que es un paciente que necesita un tratamiento ya, al menos de osteopatía, se puede dividir ese tiempo, es decir, decirle, mira, hoy vamos a tratar esto y el próximo día vamos a reservar 1 hora y media para ti y vamos a hacer también un poco el tratamiento en el abordaje en PNI. Luego también puede hacerse, ¿vale? Hay unas plantillas de algunos laboratorios, Nutergia, por ejemplo, es uno, en el que tú puedes introducir una serie de datos, ¿vale?, que te van a indicar un poco, te van a direccionar hacia dónde va ese paciente, ¿vale? Son, el que yo utilizo más, por ejemplo, son 80 preguntas y te va a decir, pues ese paciente, bueno, un poco por dónde va. Son test muy a grosso modo, ¿vale? Son test bastante generalistas, pero te van a decir, bueno, pues este paciente está más en un tema intestinal o está más ahí. Ya tienes que hacer tú qué problema tiene a nivel intestinal, ¿eh? Pero te va a decir, nivel intestinal es esto, o sea, este paciente es más de nivel intestinal, es más de nivel neurotransmisores, más de nivel ácidos grasos, ¿vale? Y esto ya para la siguiente visita lo tienes adelantado, ¿vale? Pero en realidad es gestionar el tiempo. Yo, por ejemplo, si me encuentro un paciente en el que, bueno, realmente viene con un cuadro complicado, viene con ansiedad, viene con no duermo bien, tal y cual, pues lo que se puede hacer sin ningún tipo de problema, que es lo que haremos en el siguiente caso clínico, es dar ya una solución a la diana. Es decir, si a mí me viene un paciente que viene con un cuadro de dolor intestinal, bueno, no duermo bien por la noche, además voy de vientre mal y todo esto, aparte de manipularle intestinos, le puedo dar alguna enzima, que sé que le va a ir bien.
¿vale? Son cosas que no le van a perjudicar. O al final le puedo retirar, le puedo dar la recomendación de retirarse, por ejemplo, de la dieta un gluten o una leche, o retirarse algo que sea indigesto. Eso a él ya le va a ir bien porque tiene una inflamación intestinal y sin ser PNI ya puedes saber que eso le va a ayudar. Entonces, le puedes dar una capsulita, ¿vale? Para ir mediando esto. Y la siguiente visita, con el consentimiento del paciente, sabiendo el paciente que va a hacer eso, entonces ya entras más en lo otro. El problema es cuando un paciente viene a hacer osteopatía y le haces más PNI que osteopatía, o viene a hacer osteopatía y le haces PNI. Claro, el paciente ha pagado, digamos, o viene porque quiere hacer osteopatía. Y tú le haces PNI, ese paciente quizá no quería eso. O quizá él pretendía que tú estuvieras toda la hora manipulando y luego ya lo siguiente ya lo abordaréis. Entonces, claro, eso es decisión del terapeuta, ¿vale? Te diría. No sé si te ha quedado claro más o menos. Sí, a ver qué dice Jaume, pero sí que eso mientras tanto, vamos, sí, dice que sí. Dicho esto, muchos, para que tengáis también la idea, y ya lo sabes tú, Ismael, muchos PNI siempre cuando están en fisios o osteópatas, lógicamente aprovechan la sesión de fisio para tener en ese momento que lo tienen en camilla la conversación y le van introduciendo temas, pero cuando tiene que ser el propio paciente que solicite la visita, más PNI, ¿no? Porque es lo que decía, si no puede llegar a la confusión y eso tampoco es importante que suceda. La pregunta de Gastón indicaba, Ismael, si solicitas una prueba de cortisol por saliva, entiendo que varía su resultado. Según la franja horaria que se lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los parámetros de referencia? Claro. No sé si he hecho bien la pregunta, Gastón. Si no, puedes conectar tu micro y hacérsela directamente. Sí, es muy sencillo, ¿eh? En la gráfica que hemos visto antes, tú tienes que demandar también, tienes que pedir un test en el que se vea la gráfica a las 24 horas, ¿vale? Porque hay test que directamente hacen una medición a primera hora de la mañana y eso no es fidedigno, no representa una variación del cortisol, porque te da un dato de ese cortisol. Te dice, el cortisol a esta hora de la mañana está aquí, ¿vale? Yo sé que ese dato está ahí, pero a mí me interesa saber cómo fluctúa, porque esa fluctuación me va a decir si está en fatiga adrenal o si está en hipercortisolismo, ¿vale? Pues voy a un laboratorio que me haga una prueba a 24 horas, como la que se veía en la gráfica, y la referencia es, como os decía antes, la franjita esta. Mira, voy a volver un segundito, ¿vale? A la gráfica, así lo vemos mejor. Vale, mira, aquí está. ¿Ves esta franjita de aquí? Gastón, aquí hay una cascada, ¿vale? Esto es la referencia, ¿vale? La referencia está entre esto y esto. Es decir, si esta línea de aquí, que es los resultados del paciente, están dentro de esta cascada, está todo bien. Pero si está fuera, ahí es donde hay el problema. Este paciente, por ejemplo, que hemos visto antes, está a primera hora de la mañana debajo, es 8 AM. Está debajo, sigue aquí, luego a última hora de la noche está por encima, ¿vale? Por lo tanto, hablando claro, me despierto empanado, porque no tengo el cortisol donde debe estar, y me voy a dormir a tope. Entonces eso no puede ser. Y este dato nos lo da esta curva en comparación con esta cascada. No sé si Gastón quiere contestarme y decirme si le ha quedado claro, si quiere entrar un poco más al detalle. Ok, no, gracias, Isma, lo entendí bien. Ahora tengo el parámetro de la referencia que marcabas. Vale. Veo que ahora el tratamiento tendría que ser encuadrarlo dentro de esa referencia. Claro. Vale. Gracias, Gastón, por la pregunta. Vale, vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta más, Roger? No hay ninguna otra de momento. ¿Estamos? Vale. ¿Seguimos con el siguiente, con el caso este que hacíamos, entonces? ¿Avanzamos un poco más? Sí, continúa. Disculpa. Bueno. Venga, esto por aquí. Vale, estamos aquí. Vale, el test de histamina, ¿vale? Y el test A200. El A200, como os digo, son 200 alimentos, ¿vale? Y el de histamina, pues se evalúa la enzima, ¿vale? Entonces, estos dos test
nos darán bastante información. Cuestión con estos dos test, ¿vale? Sé que siempre me refiero mucho al tema económico y tal, pero bueno, son test que justamente, bueno, tienen un coste. Entonces, bueno, este no, el de histamina es bastante económico. Pero este, por ejemplo, si lo quieres hacer completo, es bastante, tiene un precio bien, ¿no? Tiene un precio que, bueno, que tienes que pagarlo. Entonces, tienes que ver la prioridad para el paciente y el paciente tienes que hacerle entender que eso es necesario. Es decir, si tú le dices a un paciente, bueno, creo que tienes un problema aquí, vamos a ver. No. Si tú le dices al paciente, el paciente va a decir, no me voy a gastar X, esto ronda los 200 euros, para que os hagáis la idea. No me voy a gastar 200 euros en esto si no me va a dar una solución. No, tú tienes que ir como profesional seguro en decir, este test es necesario para que podamos seguir avanzando. Si no hacemos este test, vamos a seguir como estamos, vamos a seguir dando palos de ciego. Y el paciente va a ver ahí la importancia de esa analítica. Si no tenemos toda la información, no podemos avanzar en este ámbito. Como os digo, hay ámbitos en información que puede ser más genérico, que podemos ir un poco más abriendo, haciendo tratamientos de prueba y tal, pero hay test que son necesarios. Y entonces eso lo tiene que saber el paciente, porque si no el paciente lo que va a hacer es que va a cambiar de terapeuta, porque va a decir, bueno, este terapeuta me sale a esto y a lo mejor voy a otro y me sale más barato, aunque no resuelva el problema, ¿comprendes? Porque el paciente no está habituado a que un fisio, que un osteópata, que un PNI diga, oye, ves a hacerte esta prueba porque es necesaria. Entonces tenemos nosotros que educar al paciente. Que el paciente sepa que nosotros somos el profesional indicado para este tipo de intervención y que nosotros vamos a actuar en consecuencia, vamos a saber cómo gestionar ese problema y que, por lo tanto, todas las actuaciones que le determinemos, que le recomendemos, son las adecuadas y las necesarias. Y esto forma parte de la relación terapeuta-paciente. Esto no se puede enseñar, yo al menos no lo sé enseñar en un curso, pero hay que hacerlo con el paciente, ¿vale? Bueno, como os digo aquí, si pasado un tiempo, puede reintroducirse el alimento según un protocolo, ¿vale? Esto, como os digo, también sería bueno que lo hiciera un nutricionista si contáis con la colaboración de un nutricionista, o uno de referencia o similares, ¿vale? Entonces, el déficit de enzima DAO, que supone exceso de histamina, puede probarse, o en este caso puede probarse una dieta baja en histamina y apoyar con un suplemento de histamina, por ejemplo, un Daosin o similares, o Migrasin. Es un porcentaje de esta enzima que hace ayudar a evacuar esa histamina, a metabolizarla, ¿vale? Podemos probar esto. Entonces, si la situación lo permite, y con el seguimiento del nutricionista, preferiblemente, como digo aquí, puedes hacer esta intervención, quitar alimentos en histamina. Son muchos los alimentos que aportan histamina o que pueden tener una interacción con la histamina. Por lo tanto, quitar tantos alimentos a veces puede tener un efecto también dudoso, ¿vale? Entonces, por eso, lo que yo hago, por ejemplo, es sacar los que más histamina producen, hay una lista, ¿vale? Que ahora la podemos ver, quitar los que más producen y ver si hay un efecto, ¿vale? Que luego el paciente puede comer más de los que producen menos histamina, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Si quitamos esos alimentos. Y en todo caso, si no, siempre en este caso, aunque sepamos el diagnóstico, aunque sepamos exactamente qué está pasando, si no nos vemos preparados, se deriva al nutricionista, se deriva a quien haga falta para conseguir el resultado. Y ese paciente sabe que tú eres el profesional que le ha derivado a este otro profesional porque tú eres el que domina el área integrativa. Tú eres el que sabe leer el cuerpo en un solo componente, ¿vale? Lo derivas a un profesional de ese componente en concreto, pero tú eres el que lo ha sabido leer, ¿vale? Luego, suplemento cardomariano, ¿vale? Esto ayuda al funcionamiento hepático, ¿vale? Y es interesante porque el cardomariano, otros como el Desmodium o el Boldo y demás, lo que tienen es que pueden hacer de colagogos o haciendo la acción de soltar, de segregar más líquido biliar, ¿vale? Y esto puede liberar alguna piedra, puede tener un efecto, que cuidado, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo cardomariano, o cardomariano en algunas presentaciones evita esto, ¿vale? Entonces, apuntar lo que es un buen suplemento. Vale, la dieta baja en histamina, como decimos, ¿vale? Espinacas, berenjenas, tomate, ¿vale? Son altos. Los fermentados, ¿vale? Claro, los fermentados como el chucrut son buenísimos para el intestino, pero, ojo, porque si tenemos una histamina baja nos van a ir en contra. Entonces, por eso es importante que alguien que realmente tenga conocimientos sobre este área en concreto diga, vale, vamos a quitar estos
estos fermentados, pero vamos a poner esto que lo equilibra. Eso es súper importante, como os digo, ¿vale? La otra opción, como os digo, pues vamos a quitar algunos. ¿Qué comes más? Le preguntas al paciente. Hazme un diario de alimentación de esa semana. Lo ves, vale, pues veo que comes mucho tomate. Pues, oye, tomate hay que quitarlo. Vemos que comes mucho, no sé, aquí, mucho limón, mucha naranja, ¿no? Tal, bueno, vamos a quitar esto, estas 2 semanas, este mes, ¿vale? Hacemos intervenciones limitadas que también tendrán un efecto limitado, pero sobre las que se tiene que ver un efecto, ¿vale? Esta tabla hay que decir que es de Marta Bolívar Durán, ¿vale? Que es una compañera de psiconeuroinmunología, ¿vale? La expongo con su consentimiento, como decía en su texto, y es una tabla muy interesante. Ahora una compañera súper profesional y un referente para nosotros, ¿eh? Entonces, os dejo aquí esta tabla que la he hecho de ella. Aquí vemos bebidas, bueno, diferentes alimentos, ¿vale? Bueno, en una etapa 2, ¿no? En una etapa 2 haríamos una detox hepática intestinal, esto sería un protocolo que tenemos, ¿vale? En mi centro en concreto hacemos un protocolo de detox hepático en el que entramos primero al intestino, bueno, primero hay que hacer metales pesados y tal, hay que sacar todo el tema de metales pesados, luego vamos al intestino, luego vamos al hígado, hacemos un proceso también sobre el sistema linfático y renal, bueno, es todo un proceso de limpieza que dura varios meses, ¿eh? Y bueno, esto sería interesante. Y luego un refuerzo hepático de fases y procesos disfuncionales, es decir, ver si hacemos una prueba, por ejemplo, aquí no la anoto, pero podemos hacer una prueba sobre el perfil D, del detox hepático, también hay laboratorios que lo hacen, y esta prueba lo que va a hacer es ver cómo se encuentran estas fases del metabolismo hepático de las que hablábamos antes, y de esta manera podemos hacer influencia sobre una fase u otra, según la conveniencia en este paciente. Es decir, si este paciente, por ejemplo, tiene la sulfatación pobre y hay que hacerlo, hay que reforzar esto, porque le vamos a dar, por ejemplo, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, le podemos dar alimentos como pulpo, cefalópodos, ¿vale? Que aumentan esto, ¿vale? Vamos a hacer una intervención a ese nivel específico, porque esta gráfica nos lo dice, o sea, esta gráfica, este test nos lo dice. A nivel de clínica, redundando en esto, aunque no con este caso, si por ejemplo teníamos un caso como el de antes de estrógenos y los estrógenos se depuran en glucuronización, en metilación y en sulfatación, podemos hacer un refuerzo en esos niveles, o primero un nivel, luego en otro y luego en otro, y que esos estrógenos vayan limpiando, vayan saliendo, ¿vale? Para que no causen síntomas. Bueno, el nivel osteopático, ¿no? Lo que hablábamos, haremos un diafragma, ¿no? Para el intestino, un T5, T11, ¿vale? Un T7, T10, bueno, niveles intestinales al final, el T12, T1 para también irrigación del diafragma, ¿no? El rasgado posterior para el vago, una neurodinámica del vago también se puede hacer, muy interesante, abordaje sobre el hígado, sobre el intestino delgado y sobre el intestino grueso. Bueno, estas son técnicas, ¿vale?, que intentaremos en la formación, pues también reforzar, haremos algunas técnicas, ¿vale?, sobre estas dianas. Vale, último caso. Este es el que es más al síntoma, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre el caso anterior, Roger. No, no hay ninguna. No, ¿eh? Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Vamos con el último caso. Un caso clásico de clínica osteopática, ¿eh? Hombre de 34 años de edad que acude a consulta por dolor ciático recurrente, con sensación de hormigueo que ha aumentado en el último mes por haber aumentado las horas de oficina. Caso mecánico total, ¿verdad? Típico caso de, bueno, esto nos viene 100 veces a la semana, no, pero 100 casos al mes o cada 2 meses nos pueden venir de este tipo, ¿vale? Vienen muchísimos. Entonces, ¿qué hacemos? Análisis de síntomas. No nos compliquemos, lo que decíamos, navaja de Occam, dolor ciático. Dolor ciático, ese es su síntoma, ¿vale? No nos ha dicho ni que tengo el estómago tal, bueno, hay que hacer la anamnesis para ver, pero ni que tengo el estómago de esta manera, ni me pasa esto. Es una persona la mar de feliz, con sus problemas y sus cosas, y el hombre pues viene aquí, le preguntamos sobre el intestino va bien, le preguntamos sobre el riñón y tampoco tiene nada, bueno, pues dolor ciático mecánico, ¿no? Entonces, la hipótesis ciática común con alternación postural o sobrecarga de las estructuras implicadas. Muy bien, pues vamos a abordarlo.
¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un apoyaje metabólico sobre el nervio y además una evaluación posturológica, ¿vale? Está claro que si esta persona trabaja sentada y trabaja varias horas sobre el ordenador, pues esta persona va a tener un estrés sobre el sistema ocular, ¿vale? Y demás. Además, bueno, ese nervio estará afectado, bueno, perdón, me he ido muy rápido. Va a tener un estrés sobre el sistema ocular que va a hacer que la postura de arriba para abajo pues se altere y que empiece a apoyar más los pesos en el nervio y demás, ¿vale? Sobre la columna y esto altera el nervio ciático. Perdona porque a veces las ideas van rápido y voy adelantando mucho, ¿vale? He dicho ahora cosas atropelladas, ¿vale? El caso es este, ¿vale? Alteración posturológica de arriba abajo, ¿vale? Entonces aquí pues haremos test oculares, ¿vale? En este caso, el test ocular, haríamos un seguimiento en H, haremos un test de convergencia, este lo conocéis bien, las luces de Worth, ¿vale? Y el test de rotadores, ¿vale? Que también lo conocéis, es el típico que se hace, los que habéis estado con Gastón, Gastón es el compañero que ha hecho la pregunta antes, en su escuela, por ejemplo, se explica el test de Messermann y al final es un test de rotadores en base a la mandíbula, ¿no? Entonces, esto lo hacemos mucho en consulta. Tratamiento osteopático, de una estructura afectada. Vamos a la suplementación, ¿vale? Y en la suplementación haremos una primera fase en la que vamos a tratar el nervio. Es nuestra diana, el nervio, ¿vale? Pues suplementamos directamente sobre eso. Vamos con ácido alfa-lipoicorracémico, que es un antioxidante muy específico para el sistema nervioso. Esto lo dan algunos profesionales para las neuropatías en el tratamiento oncológico, ¿vale? Siempre que hagáis pacientes oncológicos, cuidado, esto siempre con el beneplácito del médico, todo lo que deis, ¿vale? Pero en este caso, tengo oído que se da para neuropatías después de la quimioterapia y demás, y el resultado de mis pacientes ha sido bueno. En quimioterapia no lo he tenido aún, pero bueno, puedo decir que mis pacientes ha sido bueno. Y luego acetil L-carnitina también ejerce un efecto sobre el metabolismo del nervio, ¿vale? Primera fase, entonces, vamos a quitar esa problemática, esa inflamación sobre el nervio, ¿vale? Una vez que esto esté en condiciones, podemos trabajar para que ese nervio vaya mejor, pero primero vamos a quitar la piedra del zapato, ¿vale? En segunda fase, metemos una metilcobalamina y un metilfolato, que esto es B12 y B9 en un formato metil, ¿vale? Lo que hace el formato metil es que pueda absorberse mejor. Es importante, ¿vale? Una cosa, y es que cuando demos un suplemento hay que darlo en el formato. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, lo explico sin que esté en este temario, tenemos una alteración de MTFHR, que es un gen en concreto, que hace que nuestra B9 no sea bien metabolizada y la damos en ácido fólico normal, pues eso no va a ser absorbido. No va a ser absorbido y no va a tener el efecto que esperamos. Ahora, damos un metilfolato, que ya está, metilfolato significa que ya ha sido metilado y demás. Pues ese efecto va a ser mucho más directo porque no va a tener que pasar por el proceso de metabolización. Entonces, vamos a tener como un poco más de seguridad sobre el efecto de ese suplemento, ¿vale? Lo mismo con la metilcobalamina. Además, metilcobalamina nosotros la recomendamos en formato sublingual, ¿vale? Damos gotitas debajo de la lengua y eso va directo al flujo sanguíneo. Douglas tiene un suplemento de esto muy bueno y el resultado es pues más directo. Al final hay que acertar no solo con el suplemento, sino con la forma en la que se da, ¿vale? Entonces, ¿esto con qué pasa también, por ejemplo? Bueno, pasa con todo, pero con todos los suplementos. Pero, por ejemplo, el magnesio, que los osteópatas, los fisios lo recomendamos mucho, hay que darlo en formato bisglicinato o en citrato para que sea bien absorbido. Si damos un quelado también podría ser. Si damos un magnesio, vete a comprar magnesio a la farmacia y te lo tomas. Claro, no, hay que acertar en el formato y hay que acertar en la dosis. Es decir, también es verdad que hay laboratorios que tienen un sello de calidad y otros no. Eso también hay que fijarse. Hago este pequeño inciso y seguimos con el temario. Pero, por ejemplo, das una ashwagandha, como lo que hacíamos antes, ¿vale? Para que ya tengáis esto. Das una ashwagandha, le dices al paciente que vaya a por una ashwagandha a la farmacia y le dan una ashwagandha de 9 euros, ¿no? No, porque el paciente le han dicho, esta vale 30, esta vale 10 y esta vale 15. Bueno, el paciente
va a coger la más económica, como es lógico. El paciente no es profesional. El paciente no sabe que hay una ashwagandha diferente de otra porque el efecto es diferente. Entonces, tú al paciente le tienes que dar un producto en concreto y tienes que saber elegir ese producto. Es decir, ashwagandha, pues yo normalmente doy la de Ortonat. ¿Por qué? Porque sé que tiene un sello de calidad de KSM 66 que me dice que hay me parece que es un 5% de, bueno, no me acuerdo el nombre técnico, pero de principio activo, ¿vale? Eso me da una garantía, porque tú te pones a mirar otros suplementos y en lugar de un 5 quizá tienen un 1. Pues claro, ese paciente tiene que tomarlo mucho más tiempo, la acción es más lenta y al final todo el resultado es más lento. Entonces, hay que prescribir ese suplemento en su formato, en su dosis y si puede ser en una marca en concreto que sea de confianza, mejor. De hecho, nosotros en la clínica tenemos un listado de los suplementos de las marcas de cada suplemento. Es decir, si yo doy magnesio, sé que le voy a dar de Nutrinat. Sé que si doy el metilcobalamina, lo doy de Douglas. Si sé que voy a dar la ashwagandha, la doy de Ortonat, como os decía, porque tengo referencia de ese suplemento, aunque no la tenga porque no haya probado nunca antes, porque esto no va a pasar, que no lo hemos probado nunca antes, entonces no tenemos una referencia clara. Sabemos que ese suplemento tiene un sello de calidad y ya sabemos que aunque no lo hayamos probado nunca antes, es mejor que el otro, la competencia, que no tiene ese sello. Porque eso nos da una garantía. Entonces hay que mirarlo bien, ¿vale? Luego, en cuanto a las dosis, esto los que vengáis al curso lo veréis, intentaré daros algunas dosis, pero va a pasar que yo os daré una dosis y luego os va a costar un montón encontrar esa dosis, ¿vale? Porque son dosis en ensayos y tal. Entonces, lo ideal, como os digo, es encontrar un suplemento y tenerlo de referencia. Que la dosis es un poquito inferior, no hay problema, pero ese suplemento me da la respuesta. Hay para patologías en concreto que hay que dar megadosis y hay que dar dosis un poco más avanzadas. Bueno, pues buscamos un suplemento de ese tipo. Pero por lo general, el común de los pacientes van a tener una acción en esa dosis, ¿vale? Entonces, esto que os digo, encontrar suplementos de recomendación, ¿vale? No me enrollo más. Pasamos a lo siguiente. Vale, antes hemos visto, perdón, que se me ha colado la diapositiva, los test oculares, ¿vale? Vamos a los vestibulares. A este paciente, como tiene un problema que muy probablemente le aparece por estar sentado y estamos diciendo que hay una alteración de arriba abajo, no nos podemos olvidar de evaluar el vestíbulo, que es otro aferente, ¿vale? Entonces, en el vestíbulo, al contrario de muchos profesionales, no solamente vamos a hacer el Dish-Hallpike, ¿vale? Que es un test muy específico para la canalolitiasis, ¿vale? Para un vértigo paroxístico posicional benigno. No, esto lo vamos a hacer porque esto es para una patología, esto no hay que confundirlo. Entonces vamos a hacer test genéricos para evaluar el sistema vestibular. Tenemos el Head Shaking Test, ¿vale? El Head Impulse Test o el de vertical subjetiva, ¿vale? Ahora vamos a ver estos dos, ¿vale? Estos sí que os he puesto un vídeo que son muy cortitos, ¿vale? Y estos nos van a dejar ver bastante sobre si hay una afectación del sistema vestibular, ¿vale? La vertical subjetiva, bueno, hay que tener un material y tal que es fácil de construir, pero no os lo he puesto aquí en el curso, os lo detallaré, ¿vale? Entonces aquí tenemos el Head Shaking Test, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Muy bien. En este test, aunque no es el más cortito que he encontrado este vídeo, para que lo podáis ver, pero con este test no estoy de acuerdo con la realización. Lo que creo que es más oportuno es hacerlo totalmente pasivo, porque si hay un problema de cervicales, cuidado, ¿no? Entonces yo lo que hago es coger la cabeza y le hago las rotaciones. Este test lo que hace es, se coge, como os digo yo, que lo hago yo en mi clínica, que puede ser más acertado o menos, pero creo que es más específico. Cojo la cabeza, la inclino 30 grados, hago las rotaciones, ¿vale? Y entonces le digo, las rotaciones tienen que estar con ojos cerrados. Cuando hago las rotaciones, freno la cabeza y le digo que me mire. Y hay que ver el nistagmus.
¿vale? Si hay nistagmus, pues hay una afectación del sistema vestibular, ¿vale? A un nivel u otro, pero hay una disfunción ahí, ¿vale? Esto nos va a indicar un poco si hay algo ahí, ¿vale? Para confirmar, hacemos otro más, ¿vale? Hacemos el Head Impulse Test. Aquí, ¿qué hacemos? Lo vamos a ver en el vídeo ahora. Esta señora, que además es positivo en el test. Vale, os explico, ¿vale? Y ahora vuelvo a poner el vídeo para que veáis el positivo de ella. Lo que hace es gira la cabeza, cuando la gira, bueno, la cabeza está en el punto central, y la gira de forma repentina hacia un lado y luego hacia el otro. La cuestión es que si yo giro la cabeza hacia un lado y el ojo no mantiene la mirada centrada, ¿vale? El terapeuta le está diciendo que le mira la nariz. Entonces, si la paciente no es capaz de mantener la mirada ahí hay un problema vestibular, ¿vale? Un problema del reflejo vestibuloespinal, diría, ¿vale? Entonces, fijaros bien ahora, cuando vuelvo a poner el vídeo, como cuando le gira la cabeza a la izquierda de la paciente, hacia la derecha si lo hace bien, le puede mantener la fijación, pero a la izquierda lo que hace es que luego tiene que corregir, tiene que ir a mirar al centro. Por lo tanto, hay un problema en ese vestíbulo, ¿vale? Lo vamos a poner otra vez. Fijaros, ¿eh? Derecha está bien, ahora fijaos a la izquierda. Tiene que corregir. Otra vez. Ahí tiene que corregir. Una más. Ahí corrige, ¿veis? Eso sería positivo en Head Impulse Test, ¿vale? Perfecto, pues ahí lo tenéis, ¿vale? 2 test para ver si hay un problema vestibular y de por medio. ¿Vale? Vamos a pasar a test cervicales, ¿vale? Vale, Fukuda está determinado como un test también vestibular, ¿vale? Vestibuloespinal, pero cuando hacemos la rotación cervical, a mí me parece que es más indicativo que también hay una influencia vestibular, del tono cervical, ¿vale? Hay un reflejo que el oculogiro que lo que hace es que aumenta el tono. Cuando yo giro la cabeza a la derecha, aumenta el tono del lado derecho. Por el contrario, cuando giro los ojos, solo los ojos, a la izquierda, me va a aumentar el lado contrario, el lado derecho, ¿vale? El tono de ese lado. Entonces, aquí lo que hacemos es hacer un Fukuda. Fukuda es, si habéis visto, brazos hacia adelante, hacemos 50 pasos y tal. Luego lo hacemos con rotación cervical y hay que ver la comparación, ¿vale? Si hay una diferencia notable, pues entonces en este caso puede haber un componente, en este caso cervical, ¿vale? Además de vestibular. Entonces, test de rotadores, ¿vale? Es lo que decíamos antes, test de rotadores que hablábamos del compañero Gastón, que en sus lo hacen, que yo estuve con él compartiendo clase, bueno, él fue mi profesor tiempo atrás. Entonces, el test de rotadores que ellos lo hacen, bueno, simplemente de cuido supino, rotaciones, ¿vale? Y se observa con las cervicales hacia un lado y hacia otro la diferencia del tono de los pepidrocanterios, ¿vale? Luego, ejercicios, ¿vale? ¿Cómo vamos a solucionar este problema, ¿no? Una vez que lo hemos visto, pues monoculares, ¿vale? Empezaremos por ejercicios visuales, haremos monoculares primero, luego pasaríamos a bioculares, es decir, con un ojo separado del otro, y binoculares en los que ya hay fusión de la mirada, ¿vale? Los dos ojos a la vez. Luego, rehabilitación vestibular, enfocada a ejercicios sacádicos, de habituación y de movimiento circular o lineal, ¿vale? Esto ya es más fisio, pero bueno, igual hablamos algo en la formación. Y con eso se acaba el caso, ¿vale? Con esto enfocaríamos a este paciente. Que este Zoom espero que os haya servido para aplicar en consulta, ¿eh? En el curso que haremos, ¿no? Pues haremos la primera apartado, ¿vale? Que ahora me está tapando, interacciones epigenéticas, la influencia ambiental, los metales pesados, el pH, ¿vale? Disfunciones miofasciales en relación al pH, ¿vale? Todo lo que es tema de entorno, ¿vale? Lo vamos a meter ahí. Luego, metabolismo de sustratos y demás, lo que hablamos hoy, la vía MPK, la mitocondria, insulina leptina, ¿verdad?
Y en cada caso vamos a poner aquí, pues, una terapia osteopática, ¿vale? Pues en este caso, riñón y pulmón, el páncreas, que tiene un tratamiento un poco más tal, pues también lo abordaremos, ¿vale? Sistema inmunitario, ¿vale? Vamos a ver respuesta inmune, inflamación. Aquí es donde meteremos posturología, ¿vale? Porque lo relacionamos mucho con el dolor y con la inflamación, ¿vale? Bueno, sistema nervioso, el nervio vago y la vía antiinflamatoria colinérgica, súper interesante. Bueno, resoliomics, el sueño, inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Vamos a ir también luego sistema intestinal, vamos a las técnicas osteopáticas, aquí como vemos diafragma, estómago, la hipocloridria, la histaminosis que hemos hablado hoy, eje intestino-cerebro, esto os interesará a todos, permeabilidad, disbiosis, vía serotoninérgica y dopaminérgica, sobrecrecimiento, bueno, todo lo que sea intestino, ¿vale? Sistema hepático, lo mismo que hemos hablado, fase 1, fase 2, ¿vale? Técnicas osteopáticas en consecuencia, el hígado, casos clínicos, que haremos más, y luego ya pasaremos a los ejes, ¿vale? El estrés, ¿vale? Fases del estrés, la SEP, ¿vale? El tratamiento de la SEP, la suprarrenal, ¿vale? Eje tiroideo, el ejercicio, ¿vale? La actividad física, el eje gonadal, abordaje emocional, que en esta parte nos acompañará la compañera Saray, ¿vale? Que ya nos enseñará un poquito pues cómo aplicar mindfulness, algunas técnicas, ¿vale? Aunque no tengamos un compañero de mindfulness en el centro, ¿vale? Pues ella es nuestra compañera de mindfulness en nuestro centro y nos va a hacer aquí un aporte, ¿vale? Algunas estrategias, algunas técnicas, ¿vale? Cómo entender también el mindfulness para poder hacerlo entender al paciente, ¿vale? Ese conocimiento. Y luego análisis clínicos, análisis sanguíneos, de orina, todo esto, ¿vale? Y luego, pues el planteamiento el tratamiento, el marco profesional, ¿vale? Cómo abordar la visita, ¿vale? Y luego, además, hay 30 horas de contenido online, ¿de acuerdo? Que esto os recomiendo que lo hagáis antes del primer seminario y antes del segundo, que ya está estipulado, ¿vale? Antes del primer seminario, pues, tenemos aquí DHA, los omega 3, ácido base, inmunología, ¿vale? Son conceptos básicos para poder entender mucho mejor lo que luego vamos a abordar lo que es en el seminario, ¿vale? Y luego, previo al segundo seminario, pues lo mismo, estrés y base de PNI, aplicación práctica genómica, en genómica farmacogenética, ¿vale? Interacción fármaco-alimento, también súper importante. Y el mensaje que os quiero dar, ¿vale? Es hora de dar el salto, ¿de acuerdo? Como osteópatas, damos un enfoque integrativo, abordamos todos los elementos del cuerpo, visceral, craneal, somatoemocional, estructural en sí, hacemos todo, ¿vale? Pero es hora ya de dar un enfoque metabólico y de hábito de vida, ¿vale? Y esto creo que va a ser lo que distinga al final a los osteópatas y a los terapeutas del futuro próximo, ¿vale? Vamos a tener que dar un enfoque integrativo si queremos ser